Millonario sigue anciana en silla de ruedas, que vivía en la calle, y lo que descubre, lo deja paralizado. El Bentley Continental GT negro, una mole de acero pulido y cuero italiano, avanzaba con un ron ron apenas audible por la avenida Corrientes, una arteria que nunca dormía, aunque ya eran las 11 de la noche. En su interior, envuelto en el silencio aislante de la cabina, Rodrigo Mendoza ajustó mecánicamente el nudo de su corbata de seda charvet. Sus dedos, largos y cuidados, con las uñas perfectamente manicuradas, repitieron el gesto por inercia, un tic de nerviosismo que creía haber erradicado hacía años. En el reflejo del cristal polarizado, su propio rostro, angulado, con canas distinguidas en las sienes, y una mirada que había aprendido a helar, le devolvía la imagen de un hombre que lo tenía todo, y en ese preciso instante, sentía un vacío tan profundo que le costaba respirar. La junta directiva había sido un éxito. Otro más. La adquisición de la empresa rival, por la que había luchado durante meses, estaba cerrada. Debería estar brindando con champán Dom Perignon, en el club privado de moda, rodeado de socios aduladores y sonrisas falsas. En lugar de eso, había ordenado a su conductor, Manuel, que diera una vuelta, que condujera sin rumbo. Necesitaba algo que el dinero no podía comprar. Una prueba quizás, de que aún quedaba algo real, algo no contaminado por el cifrado de sus cuentas bancarias, fuera de los muros de cristal y acero de su mundo. Fue entonces cuando la vio. En un rincón, arrinconada entre el cierre metálico de una tienda de discos vintage y un contenedor de basura que desbordaba bolsas negras, una figura menuda y encogida parecía fundirse con la penumbra. Una anciana, iba tapada con capas, y más capas de ropa gastada, a pesar del calor pegajoso de la noche porteña. Un chal deshilachado, un jersey con agujeros, una falda larga y raída, y una silla de ruedas antigua, de metal oxidado y cuero agrietado, que era una extensión más de su fragilidad. Empujaba las ruedas con unas manos enguantadas y sucias, con una lentitud que hablaba de un agotamiento infinito, intentando avanzar por el irregular empedrado. Algo en ella le detuvo la mirada. No era lástima. Rodrigo Mendoza no permitía ese sentimiento. Lo consideraba una weakness, una debilidad. Era algo más. Una extraña familiaridad en la curva de su espalda, en la manera en que inclinaba la cabeza, como si el peso de toda una vida de miseria fuera demasiado incluso para sus huesos. Un escalofrío absurdo le recorrió la espalda. «Para aquí, Manuel», ordenó, su voz un poco más áspera de lo habitual. El coche se detuvo suavemente junto a la acera, a unos 20 metros de la mujer. Manuel, un hombre de pocas palabras y lealtad inquebrantable, asintió en silencio frente al retrovisor, pero su ceño ligeramente fruncido delataba su perplejidad. «¿Señor?» «Solo un momento», murmuró Rodrigo, sin apartar los ojos de la escena. La observó. La vio forcejear con una rueda que se atascaba en una grieta del asfalto. Sus brazos, delgados como varas, se tensaban bajo la tela pobre. Un sonido leve, un quejido ahogado por el bullicio lejano de la ciudad, llegó hasta el interior del Bentley. Rodrigo apretó la mandíbula. Su mente, entrenada para analizar riesgos y beneficios, no encontraba lógica alguna en aquel impulso. ¿Qué podía hacer? Darle dinero. Era la solución fácil, la transacción rápida que siempre aplicaba para limpiar su conciencia. Pero una voz interior, una que no escuchaba desde hacía décadas, le gritó que eso no era suficiente. No para ella. «Manuel», dijo, decidido de repente, «vete a casa. Te llamaré si te necesito». La sorpresa en el rostro del conductor fue evidente. «Señor Mendoza, no es prudente. Esta zona a estas horas». «Es una orden, Manuel», cortó Rodrigo, con esa frialdad que hacía temblar a sus vicepresidentes. Abrió la puerta. El ruido de la ciudad, claxones, música lejana, risas, irrumpió como una ola, contrastando brutalmente con el silencio sepulcral del coche. El aire olía a humo, a fritura barata y a la promesa de lluvia. «Al menos permita que lo espere, señor». «No». La palabra fue tajante. Cerró la puerta con un portazo sordo que resonó en la noche. El Bentley se alejó despacio, y Rodrigo se sintió de repente vulnerable, despojado de su armadura de acero y cristal.
Iba trajeado con un brioni de $3,000, y estaba en medio de la acera, sintiendo el peso de la mirada curiosa de un par de jóvenes que pasaban riendo. La anciana, ajena a todo, había logrado liberar la rueda, y seguía su lento, penoso avance calle abajo. Rodrigo comenzó a seguirla, manteniendo una distancia prudencial. Se sentía ridículo, como un espía de pacotilla en una película absurda. ¿Qué demonios estaba haciendo? Cada paso que daba con sus costosos zapatos de caf italiano sobre la suciedad de la acera era una afrenta a su propio mundo. Ella dobló por un callejón estrecho y mal iluminado, una grieta entre dos edificios decadentes. La seguí. El aire se espesó, oliendo a humedad, a orín y a abandono. Las luces de la avenida se desvanecieron, replés por el parpadeo enfermizo de un farol que colgaba de un cable. La anciana se detuvo frente a una puerta de madera carcomida, tan baja que casi parecía una trampa. Con una mano que temblaba visiblemente, incluso desde la distancia donde él se ocultaba, sacó una llave larga y anticuada de entre sus capas de ropa y, tras varios intentos fallidos, logró abrir la cerradura. La puerta chirrió al abrirse, un sonido que le erizó la piel a Rodrigo. La anciana entró y la puerta se cerró tras ella con un golpe seco. Él se quedó allí, plantado en la penumbra del callejón, sintiendo el latido acelerado de su propio corazón contra sus costillas. ¿Era ahí donde vivía? ¿Tras esa puerta que parecía a punto de desmoronarse? El contraste era tan brutal que le producía una náusea física. Su propio ático en Puerto Madero, con vistas al río, amplio, luminoso, impecable, le pareció de repente un lugar obsceno. No podía irse, no ahora. No sabía qué esperar. Pero algo le ataba a ese lugar, a esa mujer. Se acercó lentamente a la puerta. No había timbre, solo un picaporte oxidado. Contempló la idea de llamar con los nudillos, pero le pareció una locura. ¿Y qué le diría? Buenas noches. Soy un multimillonario que la siguió desde la avenida porque me dio un presentimiento. Sonreí amargamente. Sería arrestado por acoso. Se apartó, buscando un lugar desde donde observar sin ser visto. Enfrente había una especie de nicho oscuro, una entrada a un edificio abandonado. Se refugió allí, apoyando la espalda contra la pared fría y húmeda. El tiempo pasó. 10 minutos, 20. La ciudad rugía a lo lejos, pero en ese callejón solo se escuchaba el goteo persistente de una cañería rota y el susurro del viento jugando con papeles y hojas secas. De repente, un sonido le hizo contener la respiración. Era un sonido débil, quebrado. Provenía del interior de la casa de la anciana. Era llanto. No era un llanto de dolor físico, o al menos no solo. Era algo más profundo, más desgarrador. Era el sonido de un alma hecha añicos, de una pena tan antigua y pesada, que solo podía ser liberada a solas, en la más absoluta oscuridad. Un sollozo ahogado, un quejido que parecía rasgarle el pecho a quien lo emitía, seguido de un silencio tenso, y luego otro. Rodrigo se quedó paralizado. El sonido le traspasó todas sus barreras, todas sus defensas. Le llegó a un lugar que creía muerto y enterrado. Se vio a sí mismo 20 años atrás, llorando de la misma manera, en la más absoluta soledad, tras una pérdida de la que nunca se había recuperado. Apoyó la frente contra la pared fría, cerró los ojos y dejó que aquel dolor ajeno le inundara. Ya no era el CEO poderoso. Era solo un hombre roto y vulnerable, escuchando cómo se rompía a otra persona. No podía soportarlo. No podía quedarse ahí, escondido, escuchando esa agonía en silencio. La elección que se presentó ante él era clara: girar sobre sus talones y regresar a su vida estéril pero segura, o arriesgarlo todo por una corazonada irracional. Con un suspiro tembloroso, se apartó de la pared. Su decisión estaba tomada. Con paso firme cruzó el callejón y se plantó frente a la puerta. Alzó la mano, y antes de que el miedo y la razón pudieran detenerle, golpeó la madera con sus nudillos 3 veces. El sonido resonó como un truco en el silencio del callejón. El llanto cesó de inmediato. Un silencio absoluto, cargado de miedo, llenó el espacio. Rodrigo contuvo la respiración. Podía sentir los latidos de su corazón en la garganta. Pasos arrastrados. Un ruido metálico, como un cerrojo siendo corrido con dificultad. La puerta se abrió unos centímetros,
lo justo para revelar una cadena de seguridad oxidada, y un ojo, grande, inundado de un terror primordial, que lo miraba desde la penumbra. El ojo era de un color avellana desvaído, rodeado de una piel surcada por 1000 arrugas, pero en su profundidad había un destello de inteligencia, de una vida pasada, que le dejó sin aliento. Sí, la voz de la mujer era un hilo de voz, áspera por el desuso y el llanto reciente, temblorosa. ¿Quién es? No tengo dinero. No molesten a una vieja. Rodrigo tragó saliva. Su mente buscó frenéticamente las palabras correctas. Las palabras que no sonaran a amenaza o a locura. Señora, comenzó, y su propia voz le sonó extraña, más suave de lo que recordaba. Perdone que la moleste a esta hora. La vi forcejear con la silla en la calle. Solo quería saber si está bien. Si sentía algo. Mentira. Una mentira piadosa, pero mentira al fin. Él no quería solo saber si necesitaba algo. Él necesitaba algo de ella. Absurdo. El ojo lo escudriñó con desconfianza, recorriendo su traje impecable, sus zapatos, su reloj. La desconfianza se mezcló con el miedo. ¿Y a usted qué le importa? ¿Es de la municipalidad? Ya les dije, no me voy a ir. No tengo a dónde ir. No soy de la municipalidad, se apresuró a decir Rodrigo. Solo soy una persona. Me preocupé. Nada más. Hizo una pausa. Por favor. Hace frío. ¿Puedo ayudarla en algo? Tal vez comprarle algo de comida. Era lo único que se le ocurrió. La transacción otra vez. Dinero por tranquilidad. La mujer guardó silencio por un largo momento. Su ojo parecía estar librando una batalla interna. Finalmente, con un suspiro que sonó a derrota total, dijo: no hay nada que robar aquí, joven. Solo basura y recuerdos viejos. La cadena se corrió con un chirrido metálico. La puerta se abrió. Y Rodrigo Mendoza contuvo el aliento, paralizado en el umbral. La pequeña habitación que se reveló ante él era la cosa más triste y desoladora que había visto en su vida. No era una casa, era una celda. Una única estancia que parecía combinar una cocina minúscula y podrida, un rincón para dormir y una salita, todo en no más de 15 metros cuadrados. El olor era denso, a polvo, a medicamentos viejos, a sopa de sobre recalentada y a esa tristeza particular que impregna los lugares donde la esperanza ha muerto hace tiempo. Pero no fue la pobreza lo que lo dejó paralizado. Fue el orden, un orden meticuloso, obsesivo, que contrastaba brutalmente con la miseria de los objetos. Los pocos muebles, una mesa coja, una silla con el asiento de paja roto, una estantería de madera carcomida, estaban impecablemente limpios, fregados hasta donde el material lo permitía. Los platos, escasos y desconchados, estaban secándose sobre un trapo limpio junto a un fregadero oxidado. Y en las paredes, desconchadas y con manchas de humedad, había docenas, quizás cientos de fotografías. Fotografías viejas, sepia, blanco y negro, algunas en color ya desvaído. Estaban clavadas con chinchetas, cuidadosamente alineadas, formando un collage abrumador que cubría casi toda la superficie disponible. Rostros que sonreían a cámaras de otra época, paisajes que ya no existían, momentos felices congelados en el tiempo, ahora colgando de las paredes de una posilga. Y en el centro de la habitación, la anciana, aún sentada en su silla de ruedas, lo miraba con una mezcla de resignación y curiosidad, a la tenue luz de una única bombilla desnuda que colgaba del techo. Pudo ver su rostro por completo. Era un mapa de sufrimiento y de tiempo, pero también de una dignidad inquebrantable. Sus manos, ahora sin guantes, reposaban sobre el regazo. Eran manos de articulaciones hinchadas por el reuma, de uñas rotas pero limpias, que se retorcían una alrededor de la otra con nerviosismo. «Pase», dijo ella, con una voz un poco más firme. «Ni cierre la puerta, que entra corriente». Rodrigo obedeció, sintiendo cómo el umbral que cruzaba era mucho más que el de una casa ruinosa. Era la frontera de su mundo conocido. El chirrido de la puerta al cerrarse sonó como el portazo de una prisión, pero no estaba seguro de si era la de ella o la suya propia. La habitación era aún más pequeña por dentro. Se sintió gigante, torpe, fuera de lugar. Su presencia allí era una obscenidad, un recordatorio cruel de todo lo que ella no tenía.
No se quede ahí plantado como un poste, dijo la mujer, empujando las ruedas de su silla para acercarse a una pequeña cocina de gas. Si ha venido, será por algo. ¿Quiere un té? Es solo agua caliente con unas hojas viejas, pero calienta el estómago. La normalidad con la que lo ofrecía, como si recibiera a un multimillonario en su chabola todas las noches, lo desconcertó aún más. No se moleste, por favor. Yo... Buscó desesperadamente algo que decir. ¿Cómo se llama? Ella dejó la tetera y lo miró de nuevo, con una chispa de ironía en sus ojos cansados. ¿Para qué quiere saber mi nombre? Para gente como usted. Yo solo soy la vieja de la silla de ruedas. La frase no tenía reproche, solo una triste certeza. Mi nombre es Rodrigo, dijo él, ignorando el comentario. Rodrigo Mendoza. Esperó sin saber por qué, a que el nombre le sonara, a que produjera algún reconocimiento en ese rostro arrugado. No lo hizo. Yo soy Elvira, dijo ella simplemente. Elvira Morales. Señaló hacia la única silla. Siéntese, don Rodrigo. Esa silla aguanta. No se preocupe. Aunque con ese traje tan fino, igual prefiere seguir de pie. Rodrigo miró la silla. Era de madera. Sencilla, con el barniz descascarado. Con un gesto que le habría costado millones en cualquier sala de juntas, se quitó la chaqueta de seda y la dobló con cuidado sobre el respaldo, antes de sentarse. La silla crujió alarmantemente, pero aguantó. Se encontró sentado frente a ella, a menos de 1 metro de distancia, en la intimidad opresiva de aquella habitación miserable. El silencio se instaló entre ellos, solo roto por el goteo persistente en el exterior y la respiración algo fatigosa de Elvira. Rodrigo no sabía por dónde empezar. Su plan, si es que alguna vez lo tuvo, se había esfumado. Fue ella quien rompió el hielo. ¿De verdad me siguió hasta aquí solo para ver si necesitaba algo? Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de sus costosas mentiras. Rodrigo bajó la vista. Sus manos, usually used to firmar contratos multimillonarios, se aferraron a sus rodillas. No, admitió por fin, en un susurro. No solo por eso. Ajá, dijo Elvira, como si lo hubiera esperado. Entonces, ¿por qué? La gente como usted no pierde el tiempo con gente como yo a menos que espere algo a cambio. La crudeza de sus palabras le golpeó. No espere nada a cambio. Levantó la mirada y la sostuvo. Le juro que no. Es solo que, cuando la vi, respiró hondo, buscando la fuerza para vocalizar algo que ni él mismo entendía. Hubo algo en usted me recordó a alguien. Otra mentira a medias. No le recordó a alguien, le recordó a él mismo, a su propia soledad. Elvira estudió su rostro durante un largo minuto. Sus ojos parecían escarbar en su alma, leyendo las arrugas de su cara con la misma facilidad con la que él leía un informe financiero. De repente, su expresión cambió. El miedo y la desconfianza se suavizaron, replete por una curiosidad profunda y... ¿Era compasión? Tiene usted los ojos de alguien que también ha perdido mucho, murmuró ella. Y sus palabras fueron un dardo directo al corazón de Rodrigo. Él parpadeó, sorprendido. Nadie en los últimos 20 años se había atrevido a decirle algo así. Nadie había visto más allá de la armadura. ¿Qué ha perdido usted, Elvira? La pregunta surgió sola, impulsada por una necesidad visceral de conectar, de entender el dolor que emanaba de ella como un campo de fuerza. Elvira sonrió, una sonrisa triste y torcida que no llegó a sus ojos. Oh, don Rodrigo, si le cuento todo lo que he perdido, nos pasamos la noche, y probablemente la semana. Su mano, temblorosa, hizo un gesto vago hacia las paredes cubiertas de fotografías. Allí está, todo lo que fui, todo lo que tuve, todo lo que se llevó el viento. Rodrigo siguió su mirada. Por primera vez, se fijó en las fotos. Rostros sonrientes, niños con vestidos domingueros, un hombre joven y apuesto con el brazo alrededor de los hombros de una mujer que era Elvira. Una Elvira joven, radiante, de ojos brillantes y pelo oscuro recogido en un moño, sonriendo a la cámara con una felicidad que le partió el alma. ¿Cómo se había llegado de allí a aquí? ¿Quiénes son?, preguntó. Su voz apenas un hilo de voz. Mi familia, dijo Elvira. Y en esa simple palabra había un universo de amor y de dolor. Mi marido Antonio. Mis hijos. Señaló con un dedo nudoso una foto de 2 niños.
un niño y una niña, sentados en los escalones de una casa con jardín, Juan Carlos y Ana. Al pronunciar el nombre de la niña, su voz se quebró ligeramente. Rodrigo notó cómo sus manos se apretaban con más fuerza sobre su regazo. ¿Dónde están ahora?, preguntó él, aunque intuía, con un horrible presentimiento, la respuesta. Elvira respiró hondo, como si se preparara para levantar un peso enorme. Antonio se fue hace ya 30 años. Un infarto, rápido. Se fue durmiendo. Dicen. Hubo un destello de amor antiguo en sus ojos. Juan Carlos, mi Juancho, se fue a trabajar a España hace ya mucho. Al principio llamaba, mandaba cartas, algo de dinero. Tragó saliva. Luego, nada. La vida es dura allí también, supongo. Se habrá hecho su familia. Me habrá olvidado. Lo dijo sin amargura, con la aceptación resignada de quien ha hecho las paces con el abandono. Rodrigo sintió una oleada de rabia hacia ese hijo desconocido. ¿Cómo podía alguien abandonar a su madre así? ¿Cómo podía dejarla pudrirse en este agujero? ¿Y Ana?, preguntó, casi temiendo la respuesta. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elvira bajó la cabeza. Sus hombros, ya encorvados, se curvaron aún más, como si el peso de ese único nombre fuera insoportable. Rodrigo podía ver las lágrimas acumulándose en sus párpados cerrados, brillando a la luz de la bombilla. Ana, susurró ella, y fue un sonido tan cargado de angustia, que Rodrigo sintió el impulso físico de arrodillarse a su lado. Mi niña, mi luz. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas surcadas, limpiando pequeños caminos en la suciedad acumulada. No hizo ningún intento por secárselas. ¿Qué pasó con Ana, Elvira?, insistió Rodrigo, su propio corazón apretándose en un puño de hielo. Ella alzó la mirada hacia él, y en sus ojos había un dolor tan raw, tan fresco, que parecía que la herida se hubiera abierto ayer. La perdí, dijo, con una voz quebrada por el llanto. La perdí 2 veces. La primera vez fue hace casi 40 años. Tenía solo 19 años. Era tan joven, tan llena de vida. Se enamoró. La palabra enamoró sonó como una maldición. Se enamoró de un chico, de una familia que no era de su clase. Nosotros éramos humildes, pero honrados. Ellos eran ricos, muy ricos y poderosos. Rodrigo sentía que no respiraba. Cada palabra de Elvira era una losa que caía sobre su pecho. Prohibieron a su hijo que la viera, continuó ella, con la mirada perdida en el pasado. Pero ellos eran jóvenes, se veían a escondidas, una sombra de sonrisa triste, hasta que ella quedó embarazada. El aire se cortó. Rodrigo podía sentir el drama desarrollándose, inevitable, terrible. Cuando su familia se enteró, Elvira cerró los ojos, como si reviviera el momento. Dios, fue horrible. Vinieron aquí, a esta misma casa, que entonces era un hogar, llena de luz, de risas. Abrió los ojos y miró a su alrededor, como si viera fantasmas. El padre de ese muchacho, un hombre frío, con unos ojos grises que no transmitían nada. Vino con abogados y matones. Nos amenazaron. Dijeron que Ana era una cualquiera que quería enredar a su hijo para sacarle dinero, que si no desaparecíamos, si no dejábamos de acosarlos, nos arruinarían. Antonio, mi marido, era un hombre bueno, pero débil. El miedo nos paralizó a todos. Rodrigo sentía una náusea creciente. Conocía a ese tipo de hombres. Eran sus colegas, sus rivales, sus amigos en las cenas de gala. Hombres para los que el mundo era un tablero de ajedrez. Y las personas, peones. ¿Qué hicieron?, preguntó, aunque ya lo adivinaba. Nos dieron dinero, dijo Elvira, y escupió las palabras como si supieran a veneno. Un fajo de billetes. Para arreglar el problema, dijeron. Para que ella solucionara eso. Antonio, Dios lo perdone, estaba tan asustado que quiso cogerlo. Yo me negué. Peleamos como nunca. Pero la presión, las amenazas constantes. Ana estaba histérica, aterrorizada. Sus lágrimas fluían libremente ahora. Una noche se fue. Nos dejó una nota. Decía que nos amaba, que no podía ser la causa de nuestra destrucción, que iba a irse con él, que se escaparían, que serían felices lejos de aquí. Hizo una pausa,
luchando por contener los sollozos que querían escaparse. Rodrigo no se dio cuenta de que se había inclinado hacia adelante, que sus propias manos se estaban aferrando a los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¿Y él lo hizo? ¿Se escapó? Elvira negó lentamente con la cabeza, una expresión de horror eterno en su rostro. Nunca supimos. Desapareció. Simplemente, desapareció. El chico también. Su familia dijo que lo habían enviado al extranjero a estudiar. Nosotros denunciamos la desaparición. ¿A quién le importaba una chica pobre? La policía no hizo nada. Dijeron que seguramente se había ido por su propio pie, que éramos unos exagerados. El rencor de 40 años ardía en sus palabras. Durante meses, años, busqué, pregunté en todos lados. Gasté lo poco que teníamos en investigadores privados que se aprovecharon de mí, hasta que no quedó nada, hasta que perdí la casa, la salud, todo. Rodrigo estaba petrificado. La historia era desgarradora, pero algo en ella, algo resonaba en lo más profundo de su ser con una vibración siniestra. Hombres poderosos, ojos grises, una desaparición, una familia destrozada por la ambición y el clasismo. Era una historia que le sonaba vagamente, como un eco de un escándalo viejo, muy old, que había oído mencionar de pasada en su juventud. Elvira dijo, y su voz sonó ronca extraña. ¿Cómo se llamaba? ¿El chico? ¿El padre? Ella lo miró, y por primera vez vio la palidez en su rostro, la tensión en su cuerpo. Sus lágrimas se detuvieron, replete por un atisbo de curiosidad aguda. El chico se llamaba. Frunció el ceño, buscando en la memoria. Alberto. Alberto Mendoza. El mundo se detuvo. El nombre resonó en el cráneo de Rodrigo, como el tañido de una campana funeraria. Mendoza. Alberto Mendoza. Su padre. El patriarca del imperio que él ahora dirigía. El hombre de ojos grises y fríos que había muerto hacía 5 años, dejándole una fortuna manchada de secretos, que Rodrigo siempre había intuido pero nunca había querido desenterrar. No, no podía ser. Era una coincidencia, un horrible, monstruoso error. ¿Y el padre? Logró articular, con la boca tan seca que apenas podía mover la lengua. ¿Cómo se llamaba el padre? Elvira lo observaba fijamente ahora, estudiando cada matiz de su horror creciente. Parecía darse cuenta de que sus palabras estaban causando un efecto cataclísmico en él. Su voz fue un susurro lleno de odio antiguo, de un dolor que el tiempo no había curado. El padre era un monstruo, un hombre sin corazón. Se llamaba. De repente, sus ojos se abrieron de par en par, recorrieron el rostro de Rodrigo con una intensidad aterradora, como si lo estuviera viendo por primera vez. Miraron la forma de su mentón, la curva de sus cejas, el color de sus ojos, unos ojos grises, heredados de su padre. La respiración de Elvira se aceleró, una expresión de incredulidad absoluta, seguida de un horror que eclipsaba todo lo anterior, se apoderó de su rostro. «Dios mío», susurró, llevándose una mano temblorosa a la boca. Su silla de ruedas retrocedió unos centímetros con un chirrido. No, no puede ser. Rodrigo no podía moverse. Estaba clavado en su asiento, viendo cómo el mundo que conocía se hacía añicos en 1000 pedazos. Elvira extendió un dedo que vibraba como una hoja en el viento, apuntando directamente a su cara. Sus ojos, llenos de lágrimas, ahora brillaban con un fuego de reconocimiento y de un dolor renovado, tan agudo que parecía físico. «Tus ojos», gimió, y su voz era un quejido de agonía. «Tienes sus ojos, los mismos ojos grises, fríos». Hizo una pausa, tomando aire entre sollozos, y soltó la bomba que hizo que el corazón de Rodrigo estallara en su pecho. «Tu abuelo, el hombre que destruyó mi familia, se llamaba Ignacio Mendoza». Ignacio Mendoza, su abuelo, el fundador del imperio, el hombre al que su propio padre, Alberto, había idolatrado y temido. Y entonces, la revelación final, la pieza que encajaba con un estrugo ensordecedor, vino de la boca de Elvira, que lo miraba no como a un extraño, sino como al espectro de su peor pesadilla, regresado para atormentarla. Y la nota, la última nota de Ana. Lloró, deshecha. Decía que estaba embarazada, de 2 meses. El cálculo fue instantáneo e implacable en la mente de Rodrigo. 40 años. Él tenía 39. El suelo pareció abrirse bajo sus pies.
El aire fue expulsado de sus pulmones. Todo el ruido del mundo exterior se desvaneció, replaced por un zumbido agudo en sus oídos. Miró a la mujer destrozada frente a él, a esta anciana que vivía en la miseria, rodeada de los fantasmas de su familia perdida. Miró las fotos en la pared, la foto de la joven y radiante Ana Morales, y supo, con una certeza que le heló la sangre en las venas, supo. Elvira lo miró, y en sus ojos ya no había duda, solo el horror absoluto de la comprensión. Su siguiente frase fue un susurro quebrado, cargado de 4 décadas de dolor, de pérdida y de un amor que nunca había muerto. Una frase que cambió para siempre la vida de Rodrigo Mendoza, y que cerró el capítulo con el peso de un mundo entero derrumbándose. Dios mío, gimió, con la voz desgarrada por una emoción indescifrable. Ana, mi niña, era tu madre. El mundo se había reducido a los 4 metros cuadrados de esa habitación miserable, y en su centro, 2 almas destrozadas se miraban a través de un abismo de 40 años de mentiras, dolor y sangre compartida. El susurro de Elvira aún flotaba en el aire, denso y pesado como plomo fundido. Ana, mi niña, era tu madre. Las palabras no sonaron como una revelación, sino como una condena, como el veredicto final de un juez que sentencia una vida entera construida sobre cimientos podridos. Rodrigo Mendoza, el hombre que negociaba fusiones de miles de millones con un gesto de desdén, el que nunca retrocedía ante una adversidad, se sintió físicamente aplastado por el peso de esas 6 palabras. Un sonido gutural, un cruce entre un jadeo y un quejido, escapó de sus labios. Se levantó de la silla de un salto, como si el asiento se hubiera vuelto de lava, y retrocedió tambaleándose hasta chocar contra la puerta de madera carcomida. El impacto hizo temblar el marco, y varias fotografías cayeron de la pared, aterrizando en el suelo con un crujido seco de cristales viejos que se hacían añicos. No, negó, sacudiendo la cabeza con violencia como si pudiera desalojar la idea, borrarla de su cerebro. No, es imposible. Eso no es cierto. Su voz, usually firme y autoritaria, era ahora la de un niño asustado, aguda y temblorosa. El corazón le martillaba en el pecho con tal fuerza que le dolía, latiendo con un ritmo salvaje que resonaba en sus oídos, ahogando todo lo demás. Sentía un calor sofocante subirle por el cuello y extenderse por su rostro, seguido de inmediato por un escalofrío glacial que le erizó la piel bajo la fina camisa de seda. Elvira no dijo nada. Solo lo miraba desde su silla de ruedas, con los ojos inundados de un torrente de lágrimas silenciosas. Pero ya no eran lágrimas de pena abstracta. Eran lágrimas de reconocimiento, de un dolor renovado y específico que se clavaba en él. Su mano, la que lo había señalado, ahora se apretaba contra su pecho, como si tratara de contener el huracán de emociones que la estaba desgarrando por dentro. Su respiración era un silbido corto y irregular. Un fuelle roto. Mi madre, forcejeó Rodrigo por hablar, tragar seco. Mi madre se llamaba Cristina Aguirre. Murió de cáncer cuando yo tenía 19 años. Yo estuve con ella, la cuidé. Las palabras sonaban huecas, falsas, incluso para sus propios oídos. Un recuerdo lejano y amargo surgió de las sombras de su mente. Su madre, Cristina, postrada en la cama, siempre distante, siempre con una tristeza profunda en los ojos, que él, niño y luego adolescente, nunca había logrado comprender. Y su padre, Alberto, frío, eficiente, ocupándose de todo con una precisión clínica, pero nunca con calor. ¿Estuvo usted en el parto, don Rodrigo? La voz de Elvira era suave, pero cada palabra era un escalpelo que cortaba hasta el hueso. ¿Vio nacer a su madre? ¿Conoció a sus abuelos maternos? ¿A sus tíos? Rodrigo abrió la boca para responder que sí, pero se detuvo. No, no lo había hecho. Cristina era hija única de una familia de provincias, que según su padre, había cortado todo contacto. No había fotos de abuelos, ni historias de infancia. Solo un vacío, un relato nebuloso que nunca había cuestionado. Era el legado de los Mendoza. No se miraba atrás, solo adelante, hacia el poder, la expansión, la fortuna. Mi padre, insistió, aferrándose al único pilar que le quedaba en medio del terremoto. Alberto Mendoza. Él me crió.
me educó, pero incluso al decirlo, una miríada de pequeños detalles, de incongruencias que siempre había barrido bajo la alfombra de su éxito, acudieron a su mente en una estampida acusadora. La falta de parecido físico, la frialdad abismal de su padre, que nunca se había traducido en afecto, solo en exigencia. Las raras, muy raras veces que había hablado de su madre, siempre con un tono impersonal, como si relatara la historia de alguien más. Alberto Mendoza, dijo Elvira, y el nombre sonó como un veneno en su boca. Era el hijo, el que se llevó a mi niña, el que la abandonó a su suerte. Apoyó los codos en los brazos de la silla, enterrando su rostro en sus manos huesudas. Su cuerpo se estremeció con un sollozo profundo, desgarrador. Oh, Dios mío, Alberto. ¿Él te crió? Tú eres el bebé. Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra la puerta, deslizándose lentamente hasta quedar sentado en el suelo, entre el polvo y la suciedad. Sus costosos pantalones de lana se mancharon de grasa y tierra, pero ni siquiera lo notó. Ya nada importaba. El universo se había reducido a esta horrible, devastadora verdad. El bebé, murmuró, mirándose las manos de un extraño. Yo soy. No podía terminar la frase. No podía vocalizar la realidad, que él era el hijo de Ana Morales, el fruto del amor prohibido que había destruido a esta familia, el secreto que su propia familia, los Mendoza, habían enterrado tan profundamente, que ni siquiera él había sospechado su existencia. Elvira alzó la mirada. Las lágrimas le corrían por entre los dedos. ¿Vivió? Mi Ana vivió para tenerte. La pregunta estaba cargada de una esperanza tan tremenda, tan frágil, que partía el alma. Rodrigo negó lentamente con la cabeza, una oleada de náusea recorriéndole. No lo sé. Me criaron diciéndome que Cristina Aguirre era mi madre, que murió. Al decir esto en voz alta, la enormidad de la mentira, de la farsa monumental que había sido su vida, le golpeó con toda su fuerza. Todo era falso, su nombre, su legado, su propia identidad. Tienes que saberlo. La voz de Elvira se elevó, sharpenes por el desespero. Se inclinó hacia adelante en la silla, agarrando las ruedas como si quisiera impulsarse hacia él. Tienes que recordar algo. Cualquier cosa. Nunca preguntaste. ¿Nunca dudaste? Era un niño, gritó él. En respuesta, su propia voz, quebrándose bajo el peso de la angustia. ¿Qué se supone que debía dudar? ¿Que mi padre fuera un hombre frío y distante? Eso es todo lo que conocí. Eso es todo lo que conocí. Eso es todo lo que sé. Se pasó las manos por el pelo, despeinándolo, un gesto de desesperación que nunca se habría permitido en público. El silencio volvió a caer, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio incómodo entre dos extraños, sino el silencio pesado, cargado de horror y de un vínculo terrible que los unía irremediablemente. Eran abuela y nieto, separados por 4 décadas de engaños deliberados. Rodrigo miró a la mujer frente a él. Ya no veía a una anciana indigente. Veía a la abuela a la que le habían robado todo. Veía el rostro de su verdadera madre en las fotos de las paredes. Veía su propia sangre, pudriéndose en la miseria mientras él vivía en una burbuja de lujo construida sobre sus cenizas. Una ola de vergüenza tan intensa y abrasadora, que le hizo doblarse por la cintura, lo inundó. Él era un Mendoza. Él era el heredero de la fortuna, manchada con la sangre de Ana Morales. Él había disfrutado de ebrio privilegio, mientras su verdadera abuela se consumía en la más absoluta pobreza. «Dios mío», gimió, apretando los puños contra sus sienes. Todo es una mentira. Elvira lo observaba, y poco a poco, la incredulidad y el horror en sus ojos comenzaron a mezclarse con otra emoción, una que era aún más devastadora, una piedad profunda y desgarradora. Estaba viendo su propio dolor reflejado en él, el dolor de descubrir que tu vida es una ficción. «Niño», murmuró, y la palabra, dicha con una ternura ronca y quebrada, le llegó a Rodrigo como un balde de agua helada. Nunca, en toda su vida, nadie lo había llamado niño. Pobre niño. Esa compasión, coming from her, from this woman, he had unwittingly destroyed, fue la gota que colmó el vaso. Los ojos de Rodrigo,
Esos ojos grises y fríos que tanto habían aterrorizado a Elvira hace 40 años, se llenaron de lágrimas. No fueron lágrimas silenciosas y dignas, sino un torrente incontenible. Un llanto convulsivo y desgarrador que le sacudió todo el cuerpo. Sollozó como no lo había hecho desde que era un niño pequeño, con un dolor rojo y primitivo que le arrancaba jadeos entrecortados. Se cubrió la cara con las manos, avergonzado, destrozado, incapaz de contener la marea de emociones que lo anegaba. Elvira lo miró llorar. Ya no retrocedió. Con una fuerza que parecía venir de lo más profundo de su ser, impulsó su silla de ruedas a través del pequeño espacio que los separaba. El chirrido de las ruedas sobre el suelo de cemento fue el único sonido junto a los sollozos de Rodrigo. Cuando estuvo a su lado, extendió una mano temblorosa y la posó sobre su cabeza, sobre su pelo engominado y deshecho. Su tacto era liviano, como el aleteo de un pájaro, pero para Rodrigo fue como recibir una descarga eléctrica de pura humanidad. «Chus», susurró ella, su voz cargada de una emoción indescifrable. «Chus, ya». Rodrigo se estremeció bajo su contacto, pero no se apartó. Al contrario, se inclinó hacia adelante, como si ese leve contacto fuera el único ancla que le impedía desintegrarse por completo. Permanecieron así un tiempo indefinido. El magnate multimillonario arrodillado en el suelo sucio, llorando como un niño, y la anciana indigente acariciando su pelo, consolando al nieto que nunca supo que tenía. Finalmente, los sollozos de Rodrigo amainaron, repletos por un temblor residual y una fatiga infinita. Alzó la mirada, con los ojos hinchados y enrojecidos, la cara marcada por las lágrimas. Miró a Elvira. Realmente la miró, por primera vez no como a una extraña, sino como a su familia. «Lo siento», susurró, su voz ronca y gastada. «Lo siento por todo, por lo que te hicieron, por lo que soy». Elvira retiró su mano lentamente. Sus propios ojos estaban secos ahora, pero el dolor en ellos era más profundo que nunca. «Tú no tienes la culpa de los pecados de tu padre, o de tu abuelo». Hizo una pausa, tragando saliva. «Tú eras solo un bebé. Mi nieto». La palabra nieto flotó en el aire entre ellos, frágil y poderosa a la vez. Era un lazo, un reconocimiento, pero también un recordatorio de todo lo perdido. Rodrigo negó con la cabeza, la vergüenza apoderándose de nuevo de él. «He estado aquí, en esta ciudad, todo este tiempo, viviendo en una jaula de oro mientras usted no podía terminar». El contraste era demasiado obsceno. «No lo sabías», dijo ella simplemente. «¿Cómo ibas a saberlo?» «Pero ahora lo sé», dijo él, y en su voz surgió un atisbo de la determinación que lo había hecho millonario. Se puso de pie, con esfuerzo, como si el peso de la verdad lo hiciera más pesado. Miró a su alrededor, a la pocilga en la que su abuela, su sangre, había estado sobreviviendo. La rabia comenzó a reemplazar a la desesperación. Una rabia fría, directa y calculada. «Esto no puede continuar», dijo, su voz recuperando un ápice de su firmeza habitual, pero ahora teñida de una emoción completamente nueva. «No un minuto más». Elvira lo miró, confundida. «¿Qué quieres decir?» «Que se acabó», dijo Rodrigo, escaneando la habitación con una mirada crítica. «Asesín. Esto no es un lugar para vivir, es un almacén de miseria. Usted no se queda aquí ni una noche más». Elvira palideció. El miedo regresó a sus ojos. «¿Vas a echarme? ¿A llamar a tus...?» No podía decir tus matones, pero la intención estaba ahí. «No». La negativa de Rodrigo fue tan vehemente que ella retrocedió en la silla. Él se arrodilló de nuevo frente a ella, tomando sus manos frías y temblorosas entre las suyas, que ahora también temblaban. El contacto fue electrizante para ambos. «No, abuela». La palabra le salió torpemente, unfamiliar en su boca, pero necesaria. «Voy a sacarte de aquí. Ahora, te voy a llevar a un lugar seguro, a un lugar limpio, cálido, donde puedas descansar, donde podamos hablar, donde podamos averiguar la verdad, toda la verdad». Elvira lo miró fijamente, buscando cualquier atisbo de falsedad en sus ojos grises, pero solo vio una determinación feroz, mezclada con un dolor y una culpa profundos. «No puedo»,
murmuró ella, mirando a su alrededor con una mezcla de terror y de apego. Esto es todo lo que tengo. Mis fotos, mis recuerdos. Todo irá con nosotros, prometió Rodrigo, apretándole las manos. Cada foto, cada recuerdo, lo empacaremos todo. Pero usted no se queda aquí. Por favor. Su voz se quebró. Déjeme hacer esto. Déjeme intentar enmendar, aunque sea una millonésima parte del daño que le hicieron. Elvira guardó silencio. La tentación de escapar de aquel agujero, de la humedad que le carcomía los huesos, del miedo constante, era enorme. Pero el temor a lo desconocido, a confiar en un hombre que llevaba la sangre de quienes la habían destruido, era igual de poderoso. ¿A dónde?, preguntó finalmente, con desconfianza. A mi casa, a mí, a nuestro hogar. La corrección fue instintiva. Tengo espacio, toda la privacidad de que necesite. Podrá estar segura allí, nadie la molestará. Tu casa, repitió ella, como si la palabra le resultara ajena. Para ella, una casa era esto. La idea de la opulencia de Puerto Madero era tan abstracta y lejana como otro planeta. Sí, insistió Rodrigo. Por favor, no me pida que la deje aquí. No podría vivir conmigo mismo. Era la verdad más pura que había dicho en su vida. Elvira miró sus manos, enclavijadas entre las de él. Manos de anciana, deformadas por el reuma y el trabajo duro, sostenidas por manos de hombre, fuertes, cuidadas, pero que en ese momento transmitían la misma vulnerabilidad. Suspiró. Un suspiro que parecía venir de las profundidades de su alma. Está bien, cedió, en un suspiro apenas audible. Está bien. Un alivio inmenso, tan intenso que casi lo derriba. Inundó a Rodrigo. Asintió. Incapaz de hablar, se puso de pie, sacando su teléfono del bolsillo del pantalón. Era un gesto habitual, pero ahora el dispositivo de titanio y cristal le pareció un objeto obsceno en ese contexto. Voy a llamar a mi conductor. Vendrá en unos minutos. Mientras tanto, ¿empezamos a empacar? Su voz sonaba práctica pero temblaba ligeramente. Elvira asintió, aún aturdida por la rapidez con la que su mundo había vuelto a cambiar de forma dramática. Señaló con la barbilla hacia un viejo baúl de madera que hacía las veces de mesa de noche. Ahí, hay algunas bolsas y una maleta vieja bajo la cama. Rodrigo se puso en movimiento, agradecido por tener una tarea que hacer, algo en lo que focalizar su mente, que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Encontró unas bolsas de plástico reutilizadas y una maleta de cartón reforzado, gastada en las esquinas. Empezó por las fotos, con una delicadeza que él mismo no sabía que poseía. Las desclavaba con cuidado, una por una, mirando los rostros sonrientes, congelados en el tiempo. Su familia, su verdadera familia. Cada imagen era una puñalada y un regalo a la vez. Elvira lo observaba desde su silla, sus ojos siguiendo cada movimiento. Still incrédula. Debo estar soñando, murmuró para sí misma. O me he vuelto loca al fin. No es un sueño, abuela, dijo Rodrigo sin volverse, concentrado en una foto de Ana, de tal vez 16 años, sonriendo con complicidad a la cámara. Nos. Un nuevo comienzo. La frase sonó cursi y ridícula, pero en ese momento, era lo único que tenía. Mientras doblaba con torpeza las pocas prendas de ropa que Elvira poseía. Prendas gastadas pero limpias, impecablemente remendadas. Rodrigo sentía la mirada de ella en la nuca. Una pregunta flotaba en el aire, tan pesada que casi se podía tocar. Finalmente, Elvira la formuló, su voz tenue pero clara. Rodrigo, dijo. Él se volvió. Ella lo miraba, con una expresión de miedo y de necesidad visceral. Si yo soy tu abuela, y Ana era tu madre, entonces, ¿qué pasó con ella? ¿Dónde está mi niña? Rodrigo se quedó helado, una de las blusas raídas de Elvira entre sus manos. Esa era la pregunta central, la que lo aterrorizaba, la que sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar, y la única persona que podía tener la respuesta, o al menos, parte de ella, era la misma que había construido la mentira. Su padre Alberto Mendoza. Pero su padre estaba muerto. No lo sé, admitió. Y el saber que no tenía la respuesta para lo único que ella realmente quería saber, le llenó de una frustración impotente. Pero lo averiguaré. Se lo juro,
Haré lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre Ana. Elvira sostuvo su mirada, y en sus ojos vio la misma determinación feroz que había visto en los de Ignacio Mendoza aquel día nefasto, pero ahora, dirigida a un fin completamente opuesto. Asintió lentamente, una lágrima solitaria escapándose de su ojo. «Es todo lo que pido», susurró. «Saber, por fin saber». En ese momento, el sonido de un motor potente pero silencioso se detuvo fuera del callejón. Los faros del Bentley iluminaron brevemente la rendija bajo la puerta. «Es Manuel», dijo Rodrigo, cerrando la maltrecha maleta de cartón. «Está listo». Se acercó a Elvira. «¿Está preparada?» Ella respiró hondo, mirando a su alrededor, despidiéndose de 4 décadas de dolorosa existencia en ese agujero. Asintió. «Sí, estoy preparada». Rodrigo abrió la puerta. El Bentley negro impecable, reluciente bajo el farol parpadeante, parecía una nave espacial aparcada en el callejón post-apocalíptico. Manuel, con su uniforme impecable, ya estaba fuera, con el rostro impasible aunque sus ojos delataban una profunda perplejidad al ver a su jefe, desarrapado y con los ojos hinchados, empujando a una anciana indigente en una silla de ruedas oxidada. «Manuel», dijo Rodrigo, con una voz que no admitía preguntas. «Ayúdanos por favor, la maleta y las bolsas van en el maletero. Con mucho cuidado». «Sí, señor Mendoza», asintió Manuel, recuperando instantáneamente su profesionalismo. Cogió las pertenencias de Elvira como si fueran objetos de incalculable valor. Rodrigo se inclinó sobre Elvira. «Vamos a ayudarla a subir». Entre él y Manuel, con una delicadeza extrema, ayudaron a la anciana a salir de la silla de ruedas y a entrar en la lujosa cabina trasera del coche. El contraste fue surreal. Elvira se hundió en el suave cuero beige, sus zapatos gastados sobre la alfombra inmaculada. Sus ojos se abrieron como platos, mirando el interior acolchado, las pantallas de televisión, los detalles de madera pulida. Olía a limpieza, a lujo, a un mundo que le era totalmente ajeno. Rodrigo plegó la silla de ruedas oxidada y la colocó en el maletero, junto a la maleta de cartón. Cerró la portezuela con un clic suave. «A casa, Manuel», dijo, deslizándose en el asiento trasero junto a Elvira, que se encogía contra la puerta abrumada. «Sí, señor». El coche se puso en marcha y comenzó a avanzar lentamente por el callejón. Elvira no apartaba la mirada de la ventana, viendo cómo su antiguo mundo, el callejón oscuro y su puerta carcomida, se desvanecían en la noche para nunca volver. Rodrigo miró su perfil, iluminado por las luces de la ciudad que comenzaban a hacerse más brillantes a medida que se acercaban a Puerto Madero. Vio el miedo, la confusión, la esperanza temeraria en sus ojos. Extendió la mano con torpeza y posó la suya sobre la de ella, que estaba aferrada al brazo del asiento como a un salvavidas. Ella se estremeció, pero no la retiró. Ninguno de los dos dijo una palabra durante el trayecto. El silencio estaba cargado del peso de lo ocurrido y del inmenso, aterrador abismo de lo que estaba por venir. Cuando el Bentley se detuvo frente al imponente edificio de cristal y acero de Puerto Madero, con el portero uniformado abriendo la puerta con una reverencia, Elvira contuvo el aliento. «¿Aquí?», preguntó, con voz débil. «Sí, abuela», dijo Rodrigo, saliendo y ofreciéndole la mano para ayudarla a salir. «Aquí». ¿Su casa ahora? Mientras cruzaban el vestíbulo de mármol, iluminado por arañas de cristal, con Elvira moviéndose lentamente con su andador, Rodrigo había decidido dejar la silla de ruedas en el coche por el momento. Las miradas de los empleados y residentes eran una mezcla de curiosidad y absoluta incredulidad. El poderoso Rodrigo Mendoza, acompañado de una anciana que parecía salida de un hogar de indigentes. Los rumores volarían como pólvora. Pero a Rodrigo ya no le importaba. Su mundo anterior, el de las apariencias y el estatus, se le antojaba ahora vacío y ridículo. Subieron en el ascensor privado, directamente a su ático. Cuando las puertas se abrieron para revelar la vasta extensión de living de triple altura, con paredes de cristal que mostraban la ciudad brillando como un campo de estrellas a sus pies, Elvira se detuvo en seco, paralizada. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. Es un palacio. «Es su hogar», repitió Rodrigo, guiándola suavemente hacia adentro.
La anciana avanzó con pasos vacilantes sobre las maderas pulidas y las gruesas alfombras. Tocó el respaldo de un sofá de piel blanca con la yema de los dedos, como si temiera mancharlo. Se sentía como una intrusa, una mancha de miseria, en medio de tanta perfección. Rodrigo lo notó. Quiere que le enseñe su habitación. Debe estar agotada. Ella asintió, incapaz de hablar. La llevó por un pasillo a una suite de invitados que era más grande que toda su antigua casa. Una cama enorme con dosel, un baño de mármol con una bañera gigante, un vestidor. Elvira se quedó en el umbral, abrumada hasta el punto del pánico. «No puedo», balbuceó, retrocediendo. «Es demasiado, demasiado grande, demasiado limpio». Sus ojos buscaban los de Rodrigo, suplicantes. Podríamos quedarnos las fotos aquí, solo por esta noche, para tener algo conocido». Rodrigo entendió. La opulencia, en ese momento, era tan hostil como la miseria. «Por supuesto», dijo de inmediato. «Lo que usted necesite». Hizo una llamada rápida y unos minutos después, Manuel subía la maleta de cartón y las bolsas con las fotos. Rodrigo las colocó en la habitación, contra una pared. «¿Necesita ayuda para...?» comenzó a preguntar. Pero Elvira negó con la cabeza. «No, gracias. Yo necesito estar sola. Un rato. Para procesar». Rodrigo asintió. «De acuerdo, estaré fuera si me necesita. Solo tiene que llamar». Señaló un interfono junto a la cama. Ella asintió. «Still looking lost». «Buenas noches, abuela», dijo Rodrigo, y se retiró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Se quedó en el pasillo, apoyando la espalda contra la pared fría, exhalando un suspiro tremendo. El silencio del ático era absoluto, ensordecedor. Caminó hasta la sala principal, y se sirvió un whisky con manos que aún temblaban. Lo bebió de un trago, sintiendo el ardor del alcohol bajar por su garganta. Miró a su alrededor, su lujosa prisión, el símbolo de una vida que era una mentira. Su mirada se posó en una foto enmarcada en una mesa auxiliar. Su padre Alberto Mendoza, mirando a la cámara con su sonrisa fría y calculadora. Una rabia hirviente, pura y directed, comenzó a reemplazar la conmoción y el dolor. Su padre lo había mentido. Su abuelo había destruido una familia. Y él, Rodrigo, había sido el beneficiario inconsciente de todo ese dolor. Cogió la foto con fuerza, los nudillos blancos. «¿Qué hiciste?», le susurró al rostro impasible de su padre. «¿Qué le hiciste a Ana?». De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó. Era un mensaje de su asistente personal, Sofía. «Señor Mendoza, según su solicitud, he estado recopilando información sobre el expediente de desaparición de Ana Morales. Es muy escaso y está lleno de lagunas. Sin embargo, he localizado el nombre del principal investigador privado que la familia Morales contrató en su momento, un tal Ernesto Valdivia. Ya está retirado, pero vive en Banfield, adjunto dirección. También he encontrado una referencia a una clínica privada, ya desaparecida, llamada Clínica Santa Cecilia, que era propiedad de una fundación vinculada a su abuelo, Ignacio Mendoza. Los registros de esa época son, curiosamente, incompletos. ¿Debo seguir investigando?». Rodrigo leyó el mensaje 2 veces, una oleada de frío recorriéndole la espina dorsal. Clínica Santa Cecilia, vinculada a su abuelo. Registros incompletos. Ernesto Valdivia. Un nombre, un hilo del que tirar. Escribió una respuesta rápida con los dedos temblorosos. «Sí, e investiga todo lo que puedas sobre esa clínica. Y prepara el coche para mañana por la mañana. Iremos a Banfield». Antes de que pudiera guardar el teléfono, otro mensaje entró. Esta vez era de un número desconocido. «Rodrigo, y he oído rumores interesantes. Rumores sobre que has estado haciendo preguntas sobre el pasado. El pasado debe permanecer enterrado. Por tu propio bien. No caves en aguas turbias. Podrías no gustar lo que encuentres». El mensaje no estaba firmado, pero el tono, la amenaza velada, eran inconfundibles. Alguien dentro de su círculo, dentro de la fortaleza Mendoza, ya estaba al tanto, y quería disuadirlo. Rodrigo apretó el teléfono con tanta fuerza que temió que la pantalla se rompiera. Miró hacia el pasillo que conducía a la habitación de Elvira, donde su abuela, su sangre, intentaba descansar en medio del lujo que había pagado con su sufrimiento.
Luego miró el mensaje anónimo, la fría advertencia de un enemigo invisible que quería mantener la verdad oculta. La conmoción y el dolor se solidificaron en una determinación de acero. Ya no había vuelta atrás. Sus ojos grises, heredados de su abuelo, se endurecieron. Por primera vez en su vida, tenía un propósito que iba más allá del dinero y el poder. Iba a descubrir la verdad sobre su madre, Ana Morales. Iba a desenterrar los secretos de los Mendoza, sin importar lo sucios que estuvieran. Iba a proteger a la familia que le habían robado, aunque fuera lo último que hiciera. El juego había comenzado, y esta vez no se trataba de una fusión corporativa, se trataba de sangre. La noche en el ático de Puerto Madero había sido larga y llena de espectros. Rodrigo Mendoza no durmió, permaneció en la sala principal, sumido en la penumbra, acariciando el vaso de whisky vacío mientras miraba las luces de la ciudad parpadear como neuronas de una mente colosal. Cada destello parecía iluminar un nuevo fragmento de la mentira que había sido su vida. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente era un torbellino imparable, un ciclón de recuerdos reinterpretados, de emociones encontradas y de una rabia fría que se solidificaba en su núcleo. Al amanecer, el cielo sobre el río se tiñó de un naranja pálido que se reflejó en las paredes de cristal. El silencio era profundo, solo roto por el leve zumbido del aire acondicionado. Se levantó, los músculos doloridos, y se acercó a la puerta de la suite de invitados. La escuchó, conteniendo la respiración. Nada. Un silencio absoluto. Por un momento, un pánico irracional lo asaltó. ¿Y si todo había sido un sueño? ¿Y si ella no estaba ahí? ¿Y si se había desvanecido como un fantasma al salir el sol? Tocó la madera con los nudillos, tan suavemente que apenas hizo ruido. «Abuela», susurró. «Elvira». Un leve crujido, el sonido de las sábanas moviéndose. «Estoy aquí». La voz sonaba pequeña, cargada de incredulidad y cansancio. El alivio lo inundó, tan intenso que tuvo que apoyar una mano en el marco de la puerta. «¿Necesita algo? ¿Desayuno?» «Solo un té, por favor, si no es molestia». «Ninguna molestia», dijo con firmeza. Enseguida. 20 minutos después, entraba en la habitación con una bandeja de plata pulida, un servicio de té de porcelana fina, tostadas, mermelada, un bowl de fruta cortada. El contraste entre la exquisitez de la vajilla y la figura frágil de Elvira, sentada al borde de la cama enorme con su vestido raído, era desgarrador. Ella miró la bandeja con ojos desorbitados. Es para una reina». «Es para usted», dijo Rodrigo, colocándola sobre sus piernas. Notó que había colocado algunas de las fotos más pequeñas en la mesilla de noche, como talismanes. Mientras ella bebía el té con manos temblorosas, sorbiendo el líquido caliente como si fuera un elixir, Rodrigo se sentó en un sillón junto a la cama. La observaba, a la luz cruda del amanecer. Las arrugas de su rostro parecían más profundas, los surcos de una vida de sufrimiento. Pero también había una chispa de curiosidad en sus ojos, una semilla de algo que no era dolor. «¿Durmió?», preguntó él. Ella negó lentamente. «Demasiado». Silencio, demasiado suave. Hizo un gesto vago hacia la cama. «Estoy acostumbrada a los ruidos de la calle, a los chillidos de las ratas, a mi colchón de muelles». Una sonrisa torcida. «El lujo también cansa, parece». Rodrigo esbozó una sonrisa triste. «Se acostumbrará». Elvira dejó la taza en la bandeja con un suave tintineo. Sus dedos juguetearon con el borde de la sábana de hilo. «Anoche», comenzó, y su voz se quebró. «Anoche dijiste que averiguarías. Sobre Ana». Rodrigo asintió. «Serio, sí. Y he empezado». Sacó su teléfono y le mostró el mensaje de Sofía. Este hombre, Ernesto Valdivia, fue el investigador privado que contrataron. Todavía vive, y esta clínica, Santa Cecilia Sophie, estaba vinculada a mi abuelo. Elvira palideció al oír el nombre de la clínica. Sus manos se apretaron convulsivamente sobre la sábana. «Santa Cecilia», repitió, como si el nombre le supiera a él. Sí, recuerdo ese nombre. Cuando empezamos a buscar, después de que Ana desapareciera, alguien, no recuerdo quién, mencionó ese lugar. Dijo que era discreto,
que allí podían ayudarla con su situación. La palabra situación la dijo con amargura infinita. Pero cuando fuimos, nos echaron. Dijeron que no tenían a nadie con ese nombre, que era un error. Rodrigo sintió un escalofrío. La pieza encajaba de forma siniestra. Una clínica de su abuelo, especializada en discreción. ¿Discreción para qué? ¿Para esconder a una joven embarazada? ¿Para...? No se atrevió a completar el pensamiento. Hoy voy a ir a ver a Valdivia, anunció. Su voz firme. A Banfield. Quiero que venga conmigo. Elvira se sobresaltó. ¿Yo? No, Rodrigo. No puedo. Es demasiado. Necesito que venga, insistió él. Suavemente pero con determinación. Usted lo conoció. Usted vivió la búsqueda. Puede haber detalles, cosas que él le dijo a usted que no pondría por escrito. Su presencia hará que recuerde, que se sienta obligado a hablar. Hizo una pausa, y usted se lo debe, a Ana, a usted misma, a tener respuestas, de una vez por todas. La mención de Ana fue un golpe bajo pero necesario. Elvira cerró los ojos, luchando contra una marea de emociones. Finalmente, asintió, una sola vez, con un movimiento casi imperceptible. Está bien, susurró. Por ella. Una hora más tarde, salían del ático. Rodrigo había insistido en que Elvira se pusiera un abrigo nuevo y unas zapatillas cómodas que había mandado comprar de urgencia. Pero ella se había negado con terquedad a desprenderse de su vestido viejo y de su chal, aunque aceptó que estaban limpios y secos. Son míos, dijo con una firmeza que no admitía réplica. Era su armadura, su última conexión con la identidad que conocía. El viaje a Banfield en el Bentley fue silencioso, tenso. Manuel conducía con profesionalismo, pero su mirada en el retrovisor delataba una preocupación creciente. Elvira miraba por la ventana, asimilando el cambio de paisaje, de la opulencia deslumbrante de Puerto Madero a la realidad más gris y bulliciosa de los suburbios. Banfield era un laberinto de calles arboladas y casas bajas, algunas bien cuidadas, otras mostrando el desgaste del tiempo. La dirección de Ernesto Valdivia los llevó a una casa pequeña, de techos rojos a dos aguas, y un jardín frontal donde los geranios luchaban por sobrevivir entre las malas hierbas. Un Volkswagen Escarabajo viejo, pero limpio, estaba aparcado en la entrada. Rodrigo ayudó a Elvira a salir del coche. Ella se apoyó en su brazo, su cuerpo menudo tenso como un arco. Tomó aire, mirando la casa con aprensión. ¿Está lista?, preguntó Rodrigo. Nunca estuve lista para nada de esto, respondió ella, con un atisbo de su antigua ironía. Caminaron por el sendero de cemento agrietado. Rodrigo tocó el timbre. El sonido resonó en el interior. Pasos lentos se acercaron desde dentro. La puerta se abrió revelando a un hombre de tal vez 70 y tantos años, encorvado, con gafas de culo de botella, y una barba blanca desaliñada. Vestía un jersey de lana raído y pantalones de pana. Sus ojos, achaparrados tras los cristales gruesos, los observaron con curiosidad cautelosa. «¿Sí?», dijo, con una voz ronca por el tabaco. «¿Señor Valdivia?», preguntó Rodrigo. «¿Ernesto Valdivia?». El hombre frunció el ceño. «¿Quién pregunta?». «Mi nombre es Rodrigo Mendoza, y esta es», dudó un instante, «la señora Elvira Morales». El efecto del nombre fue inmediato. Los ojos de Valdivia se abrieron de par en par detrás de las gafas. Su mandíbula se desencajó. Miró a Elvira, escudriñando su rostro arrugado con una intensidad repentina. «Dios santo», exhaló, llevándose una mano temblorosa a la barba. «Elvira Morales. No puede ser». «Sí puede, Ernesto», dijo Elvira. Y su voz, aunque débil, tenía una chispa de la mujer luchadora que había sido, después de todos estos años. Valdivia los miró a uno y otro, desconcertado. Su mirada se posó en el traje caro de Rodrigo, en el coche negro y reluciente aparcado en la calle. La desconfianza se apoderó de su rostro. «¿Qué quieren?», preguntó, con un tono más áspero. «Ya no les basta con lo que hicieron». Rodrigo sintió la punzada de la acusación, pero no se inmutó. «No estoy aquí por los Mendoza. Estoy aquí por la verdad. Por Ana Morales». Valdivia emitió una risa corta y amarga. La verdad es que los Mendoza se la tragaron a esa chica y a nadie le importó un bledo. Miró a Elvira,
y su expresión se suavizó un ápice. Lo siento, Elvira. De verdad, hice lo que pude, pero era como intentar derribar un muro con las manos desnudas. Por favor, señor Valdivia, intercedió Rodrigo. Solo queremos hablar. 5 minutos. Ella se lo merece. Su voz era sincera, cargada de una urgencia que pareció conmover al viejo investigador. Valdivia los miró fijamente durante un largo momento. Luego suspiró, resignado. Y está bien, entren. Pero no prometo nada. La casa era un santuario del pasado. Olía a papel viejo, a tabaco y a café rancio. Pilas de periódicos amarillentos, carpetas abarrotadas y libros de derecho penal desbordaban cada superficie disponible. Era la madriguera de un hombre que había dedicado su vida a nadar contra la corriente. Se sentaron en una salita diminuta, abarrotada de muebles añosos. Valdivia les sirvió café amargo en tazas desconchadas. «Así que usted es un Mendoza», dijo Valdivia, mirando a Rodrigo con desconfianza renovada. «¿Y por qué? Después de 40 años, ¿le importa de repente Ana Morales?» Rodrigo respiró hondo. No había forma de suavizar el golpe, porque creo que Ana Morales era mi madre biológica. La taza de café que Valdivia sostenía se detuvo a medio camino de sus labios. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el tic-tac de un reloj de péndulo en la habitación contigua. El viejo investigador miró a Rodrigo, luego a Elvira, que asintió con la cabeza, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Carajo», murmuró Valdivia, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Siempre lo sospeché». Ahora fue Rodrigo quien se sobresaltó. «¿Qué? ¿Qué sospechó?» «Que había un bebé», dijo Valdivia, reclinándose en su sillón, que crujió bajo su peso. Su mirada se perdió en el pasado. «Cuando empezamos la investigación, después de que los Mendoza nos bloquearan por todos lados, seguimos otras pistas. Hablamos con amigos de Ana, con conocidos. Una amiga, una tal Susana, nos dijo que Ana estaba segura de estar embarazada, que estaba aterrada, pero también esperanzada. Creía que el chico, Alberto, se enfrentaría a su familia por ella. Hizo un gesto de desprecio, ingenuidad de la juventud. Elvira apretó los puños sobre sus rodillas. «Nunca me dijeron eso. Usted nunca me dijo eso». Valdivia la miró con compasión. «Porque era un rumor, Elvira, no una prueba. Y usted ya estaba destrozada. No quería darle falsas esperanzas». Miró a Rodrigo. «Pero siempre estuvo ahí, en el fondo, la posibilidad. ¿Por qué si no tanta obsesión por parte de los Mendoza? No era solo por ocultar un escándalo. Era por ocultar un heredero». Rodrigo sintió un vacío en el estómago. «¿Y la clínica Santa Cecilia? ¿Qué sabe de ella?» El rostro de Valdivia se ensombreció. Ese lugar era la clave. Eso creía. Bajó la voz, aunque estaban solos. Era una clínica privada, sí, de alto standing. Pero corrían rumores de que no todo era lo que parecía, que allí se hacían procedimientos discretos para mujeres de familias bien que habían metido la pata, y para hombres poderosos que necesitaban hacer desaparecer problemas. Elvira emitió un gemido ahogado. «¿Hacer desaparecer? ¿Quiere decir?» No eso», se apresuró a decir Valdivia, levantando una mano. «Al menos, no principalmente. Abortos. Sí, algunos ilegales en esa época. Pero también, adopciones, arregladas. Niños que desaparecían de un lado y aparecían en familias ricas sin preguntas». Miró fijamente a Rodrigo, como por arte de magia. Rodrigo se sintió mareado. El rompecabezas monstruoso comenzaba a tomar forma. Ana, embarazada, asustada. Los Mendoza decididos a evitar el escándalo a toda costa. Una clínica que era una fábrica de secretos. «Intenté investigar la clínica», continuó Valdivia, su voz cargada de frustración antigua. «Pero era imposible. Los registros estaban blindados. La policía no tocaba ese lugar. Tenía protección en alto nivel». Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardientes detrás de las gafas. «Pero conseguí algo. Un nombre. Una enfermera que trabajó allí brevemente. Se llamaba Carmen Sosa. Era joven. Idealista. Algo la asustó. Algo que vio o escuchó. Y se fue. Hablé con ella una vez. Solo una vez. Estaba aterrada. Dijo que no podía hablar. Que si sabían que había dicho algo». Se encogió de hombros. «Me dio miedo por ella. Dejé de insistir.
Carmen Sosa, repitió Elvira, frunciendo el ceño. Ese nombre me suena. Le dio su statement a la policía, dijo Valdivia. Una declaración anodina, diciendo que no recordaba a ninguna Ana Morales. Pero cuando hablé con ella en privado, fue diferente, asustada, como si la hubieran presionado. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó Rodrigo, su corazón latiendo con fuerza. No lo sé, admitió Valdivia. Desapareció. Poco después de que yo hablara con ella, dejó su apartamento y se esfumó. Otro callejón sin salida. Su expresión era amarga. Como le dije, era un muro, y yo solo era un hombre con las manos desnudas. Rodrigo miró a Elvira. Su rostro estaba pálido, pero había un destello de determinación en sus ojos. Tenemos que encontrarla, dijo Rodrigo, volviéndose hacia Valdivia. Carmen Sosa, es lo único que tenemos. Valdivia negó con la cabeza. Un pasado 40 años, muchacho. Podría estar en cualquier lado, o esté muerta. ¿Tiene alguna idea? ¿Algún último dato, por pequeño que sea?, insistió Rodrigo, su voz implorante. El viejo investigador guardó silencio, mirando al vacío, hurgando en los archivos polvorientos de su memoria. De repente, parpadeó. Wait. Algo dijo. Algo sobre que su familia era de un pueblo, del interior, que extrañaba el aire limpio. Frunció el ceño esforzándose. ¿Cómo se llamaba? Un nombre raro. Un nombre de santo. San algo. ¿San Justo? ¿San Martín?, sugirió Rodrigo desesperado. No. Valdivia se frotó la sien. Era más folclórico. San Antonio de Areco. Eso es. Dijo que era de un lugar cerca de San Antonio de Areco, que tenía primos allí. Rodrigo sintió una descarga de adrenalina. Era poco, muy poco, pero era algo. Un hilo. Gracias, dijo, poniéndose de pie de repente. Gracias, señor Valdivia. Esto significa mucho. Valdivia los miró a ambos. Su expresión ahora era de una curiosidad profunda. ¿Y qué van a hacer si la encuentran? Si confirma sus peores temores, ¿están preparados para eso? Elvira alzó la mirada, y por primera vez, Rodrigo vio en sus ojos no dolor, sino una furia serena y antigua. Ya he vivido sin saberlo durante 40 años, dijo, su voz clara y firme. Nada puede ser peor que la duda. Nada. El viaje de vuelta a la ciudad comenzó en silencio. Elvira miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. Rodrigo hablaba por teléfono con Sofía, dándole instrucciones para que movilizara todos los recursos disponibles en la búsqueda de Carmen Sosa, originaria de los alrededores de San Antonio de Areco, que hubiera trabajado como enfermera en Buenos Aires hacía 40 años. Cuando colgó, Elvira habló sin volverse. Ella estaba viva, susurró, su voz tan baja que Rodrigo apenas la oyó. Cuando nació usted, Ana estaba viva. Rodrigo contuvo el aliento. ¿Cómo lo sabe? Por la forma en que habló Valdivia, de las adopciones. ¿Sí? Si lo que dicen es cierto, ellos no la habrían lastimado. Habrían esperado a que naciera el bebé, para dárselo a su hijo y a su nueva mujer, para tener un heredero. Volvió la cabeza para mirarlo, y en sus ojos había un destello de esperanza agonizante. Ellos no la mataron, Rodrigo, la escondieron. La idea era a la vez esperanzadora y terrorífica. ¿Qué habían hecho con Ana después del parto? ¿La habían encerrado en algún lugar? ¿La habían obligado a callar? ¿La habían enviado lejos? La encontraremos, prometió Rodrigo, con una convicción que nació de lo más profundo de su ser. A las dos, a Carmen Sosa y a Ana, lo juro. Al llegar al ático, la atmósfera había cambiado. Ya no era un lugar de shock y desconcierto, sino el centro de operaciones de una investigación. Sofía había enviado montañas de archivos digitalizados, registros de la clínica Santa Cecilia, lo poco que había, artículos de prensa de la época, everything. Rodrigo se instaló frente a su computadora, absorto en la pantalla. Elvira se sentó a su lado, en un sillón, observando con ojos a Vidley, aunque no entendía la tecnología. Fue ella quien, horas más tarde, mientras Rodrigo se frotaba los ojos cansados, señaló algo en una vieja lista escaneada de empleados de la clínica. Mira, dijo, su dedo tembloroso apuntando a la pantalla. Ese nombre. Rodrigo se acercó,
Era una lista de personal de enfermería de 1984, Bulcho. Entre los nombres, uno estaba tachado con una línea gruesa de bolígrafo azul, pero aún era legible. Carmen Sosa. DNE 23.4. 5X.XXX. Y justo al lado, una nota manuscrita, con una letra pulcra y impersonal. Traslado a sucursal, La Cumbre. 15 de noviembre de 1984. La Cumbre, murmuró Rodrigo, su mente working a toda velocidad. La Cumbre. ¿El sanatorio? Era un nombre que le sonaba. El sanatorio La Cumbre era una institución privada, un psiquiátrico de lujo en las afueras de la ciudad, conocido por discretamente albergar a los miembros más problemáticos de las familias ricas. También era propiedad de una fundación controlada por los Mendoza. El corazón le latía con fuerza. Un traslado justo después de que Valdivia empezara a hacer preguntas, ¿no era una coincidencia demasiado grande? Sofía, gritó, cogiendo el teléfono. Necesito todo lo que haya sobre el sanatorio La Cumbre en los años 80. Y busque a una paciente llamada Ana Morales. O cualquier ingreso que coincida con esa fecha. Colgó, mirando a Elvira. En sus ojos vio reflejado su propio miedo y su esperanza. ¿Crees que...? Comenzó Elvira, pero no pudo terminar. Antes de que Rodrigo pudiera responder, su teléfono sonó. Era un número restringido. Con un mal presentimiento, contestó. Diga. Una voz fría, distorsionada por un modificador, habló al otro lado. Le advertimos, Mendoza. Deje de remover el pasado. La clínica Santa Cecilia, el sanatorio La Cumbre, son aguas que no quiere agitar, por el bien de esa vieja que ha recogido. Los accidentes pasan. La línea se cortó. Rodrigo se quedó mirando el teléfono, la sangre helándose en sus venas. No era una advertencia genérica esta vez. Era específica. Sabían exactamente por dónde estaban investigando. Y habían mencionado a Elvira. Elvira vio la palidez en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Rodrigo apretó el teléfono con tanta fuerza que temió romperlo. El miedo que sintió fue instantáneo y paralizante. Pero luego, fue reemplazado por una rabia más fría y más determinante que cualquier otra que hubiera sentido en su vida. Alguien estaba tratando de asustarlos. Alguien que conocía los secretos. Se volvió hacia Elvira, y su expresión era de una determinación absoluta. «Tenemos que ir allí», dijo, su voz calmada pero llena de una urgencia feroz. «Al sanatorio La Cumbre. Ahora». «¿Ahora? Pero es de noche. ¿Y esa llamada?» «Precisamente por eso», dijo Rodrigo, ya en pie y cogiendo las llaves del coche. «Porque alguien no quiere que vayamos. Y eso significa que estamos cerca, muy cerca». Los ojos de Elvira reflejaron su miedo, pero también una chispa de su coraje. Asintió, poniéndose de pie con esfuerzo. «Por Ana», dijo, con una voz que no temblaba. «Por Ana», repitió Rodrigo. Y salieron a la noche, hacia el lugar donde, tal vez, todos los secretos habían sido enterrados, y hacia un peligro que apenas comenzaban a entender. La noche había caído sobre Buenos Aires como un manto pesado y húmedo cuando el Bentley abandonó la autopista y se adentró en los caminos sinuosos que llevaban al sanatorio La Cumbre. Rodrigo conducía personalmente, sus manos agarrando el volante con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. A su lado, Elvira miraba fijamente por la ventana, su perfil recortado contra la oscuridad, tenso como un alambre. La advertencia telefónica aún resonaba en el aire del coche. Una amenaza tangible que hacía que cada sombra fuera sospechosa. «¿Estás seguro de esto?», murmuró Elvira por enésima vez, sus dedos retorciendo el borde de su chal. Esa voz sonaba peligrosa. «Por eso tenemos que ir», respondió Rodrigo, su voz calmada pero con una tensión de acero bajo la superficie. «Porque tienen miedo. Y la gente solo tiene miedo cuando estás cerca de la verdad». Miró brevemente hacia ella. «Pero si quiere que demos la vuelta, lo haremos. Su seguridad es lo primero». Elvira negó con la cabeza, una determinación frágil pero firme en sus ojos. «No, no después de haber llegado hasta aquí. Por Ana». El sanatorio. La Cumbre no era el manicomio lúgubre de las películas, sino una estructura imponente de estilo neoclásico, encalada, con columnas y jardines perfectamente cuidados que de día debían transmitir una serena opulencia. Pero de noche,
Bajo la luz mortecina de la luna y las farolas distantes, tenía algo de mausoleo gigantesco. Las ventanas de las plantas superiores eran ojos ciegos y oscuros, y el silencio que lo rodeaba era demasiado absoluto, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Rodrigo estacionó lejos de la entrada principal, tras una arboleda que ocultaba el coche de la vista desde el edificio. «Espéreme aquí», dijo, apagando el motor. «Cierre las puertas. Si no he vuelto en media hora, llame a este número». Le entregó una tarjeta con el número directo de su jefe de seguridad. «Y luego llame a la policía». Elvira asió su brazo con una fuerza sorprendente. «No vaya solo, es demasiado arriesgado». «Tengo que hacerlo», dijo él, cubriendo su mano con la suya. «Si hay alguien ahí dentro que recuerde algo, es menos probable que hable si va acompañado de un desconocido. Confíe en mí». Antes de que ella pudiera protestar más, salió del coche y se fundió con las sombras, avanzando hacia la parte trasera del edificio donde, según los planos que Sofía había conseguido, estaba la entrada de servicio. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Una negligencia inusual para un lugar que presumía de seguridad. Rodrigo sintió que el instinto le alertaba, pero era demasiado tarde para retroceder. Empujó la puerta y se deslizó al interior. Dentro, el aire era frío, y olía a desinfectante y a comida recalentada. Los pasillos estaban mal iluminados, con largas franjas de oscuridad entre las bombillas fundidas. El silencio era profundo, roto solo por el zumbido lejano de un generador y pasos. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. Sí, pasos que se acercaban, rápidos, decididos. Se apretó contra la pared, en un nicho oscuro donde había carros de limpieza. 2 guardias de seguridad uniformados pasaron a su lado, hablando en voz baja. Dijo que reforzáramos la vigilancia en el ala oeste. Una orden directa de la fundación. ¿A esta hora? ¿Por qué? ¿Creen que alguien va a venir a robar a los loquitos? No questions. Just do it. Y revisa la habitación 314. La doctora Vázquez quiere asegurarse de que todo está en orden. Los guardias se alejaron. Rodrigo sintió un escalofrío. Habitación 314. Orden de la fundación. Alguien estaba esperándolos. Alguien sabía que vendrían. Esperó a que los pasos se desvanecieran y luego se movió en la dirección opuesta, hacia el ala oeste. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Era una trampa? Probablemente. Pero también era una confirmación. Había algo en la habitación 314 que no querían que vieran. El ala oeste estaba aún más silenciosa, más abandonada. Las puertas de las habitaciones tenían mirillas y ranuras para las bandejas de comida. Era la zona de máxima seguridad, el lugar donde se escondía a los pacientes que el mundo exterior debía olvidar. Encontró la 314. La puerta era como las demás. Pero el picaporte estaba limpio, sin el polvo que acumulaban las demás. Alguien la había usado recientemente. Con el corazón latiéndole en la garganta, Rodrigo empujó la puerta. No estaba cerrada. La habitación era pequeña, espartana. Una cama metálica vacía, una mesilla, una silla, pero en la pared, junto a la cama, alguien había clavado una pequeña fotografía. Una fotografía descolorida de una joven de sonrisa tímida, con el pelo recogido y un delantal de enfermería. Carmen Sosa. Y debajo de la foto, escrito con letra temblorosa en la pared, con lo que parecía un trozo de carbón o un lápiz de ojos. Perdóname, Ana, no tuve valor. Rodrigo se quedó paralizado. No era la habitación de Ana, era la de Carmen. La habían tenido aquí, la habían encerrado aquí para silenciarla. Y ella había dejado este mensaje desesperado, este grito ahogado en el tiempo. De repente, las luces del pasillo se encendieron de golpe, cegándolo. Una voz amplificada por un megáfono resonó en el corredor. «Quédese donde está, Mendoza. No se mueva». Rodrigo maldijo entre dientes. Era una trampa. Lo habían llevado hasta allí para encontrarlo husmeando donde no debía. Tendrían una excusa perfecta para detenerlo, desacreditarlo, o algo peor. Miró a su alrededor de forma déspota. No había salida. La única ventana tenía barrotes. Los pasos se acercaban, rápidos, numerosos. Entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. «Señor Mendoza. Urgente. Cruzando datos. Carmen Sosa fue dada de alta hace 15 años.
Su dirección de egreso: Hogar de Ancianos, San José, Luján. Intenté llamar al sanatorio para verificar datos de la época, pero me derivaron a la Fundación Mendoza. Alguien de ahí está bloqueando la información activamente. Tenga cuidado. Luján. No estaba en la cumbre. Habían estado mirando en el lugar equivocado. Esto era una cortina de humo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de par en par. 2 guardias corpulentos empuñando porras lo encararon. Detrás de ellos, un hombre con traje y una carpeta, de rostro afilado y ojos sin expresión. Rodrigo Mendoza, dijo el hombre con traje. Está allanando propiedad privada. Venga con nosotros, por favor. Hay personas que quieren hablar con usted. Rodrigo alzó las manos, en un gesto de aparente sumisión, pero su mente calculaba frenéticamente. No podía permitir que lo detuvieran. No ahora. Claro, dijo, con una calma que no sentía. Solo quería entender. Por mi madre. El hombre del traje frunció levemente el ceño. Su madre está muerta, señor Mendoza. No remueva asuntos que no le incumben. Fue el error que Rodrigo esperaba. La confirmación final. Mi madre se llamaba Cristina Aguirre, según mi partida de nacimiento, dijo, avanzando un paso. ¿A cuál de las dos se refiere? El hombre del traje palideció ligeramente, dándose cuenta de su desliz. Fue el segundo que necesitaban los guardias. En ese instante, una alarma de incendios estalló estridentemente en todo el edificio. Las luces parpadearon. Los guardias se distrajeron por un segundo. Un segundo fue todo lo que Rodrigo necesitó. Con un movimiento rápido, cogió la silla de la habitación y la estrelló contra el guardia más cercano. Luego empujó al otro contra la pared y salió corriendo por la puerta, esprintando por el pasillo en la dirección opuesta a la que habían venido. «Deténganlo», gritó el hombre del traje. Pero Rodrigo ya estaba girando por una esquina, bajando una escalera de servicio, saliendo por la misma puerta por la que había entrado. Corrió hacia el coche, con el sonido de la alarma y los gritos persiguiéndole. Elvira había abierto la puerta antes de que llegara, su rostro una máscara de terror. «¡Conduce!», gritó Rodrigo, saltando al asiento del conductor y arrancando el coche con un rugido. El Bentley aceleró por el camino de gravilla, dejando atrás el sanatorio iluminado por las luces de emergencia que parpadeaban como ojos furibundos. «¿Qué pasó?», preguntó Elvira, jadeando. «¿Estás bien?». «Sí», dijo Rodrigo, tomando una curva cerrada. «Y sé dónde está Carmen Sosa». «No estaba allí. Está en un hogar de ancianos en Luján». Elvira se llevó una mano al corazón. «¿Viva?». «Viva», confirmó Rodrigo, esquivando un bache. «Y tenemos que llegar allí, antes de que ellos lo hagan». Manejó como un poseído, usando toda la potencia del Bentley para poner distancia entre ellos y el sanatorio. Mientras conducía, llamó a Sofía. «Sofía, necesito que hagas algo. Algo ilegal». «Señor Mendoza». «Es una orden. Llama al Hogar de Ancianos San José en Luján. Diles que eres del juzgado, que hay una orden de inmediata reubicación por riesgo de vida para la residente Carmen Sosa, que un coche oficial va a ir a recogerla. Dales el número de matrícula de mi Bentley. Hazlo ahora». Colgó. Era una jugada desesperada, pero era la única forma de ganar tiempo. 1 hora y media después, llegaban a las puertas del Hogar de Ancianos San José, un edificio modesto pero limpio en las afueras de Luján. Era tarde, pero una luz estaba encendida en la recepción. Rodrigo saltó del coche y entró, con Elvira siguiéndole de cerca, usando su andador. Una enfermera de mediana edad los miró con sorpresa. «Buenas noches, ¿puedo ayudarlos?». «Carmen Sosa», dijo Rodrigo, intentando sonar autoritario pero calmado. «Venimos por la orden de reubicación del juzgado». La enfermera frunció el ceño, consultando una libreta. «Sí, recibí la llamada. Pero fue muy extraño, y a esta hora, es una emergencia», insistió Rodrigo. «Por favor, es urgente». La enfermera los miró con desconfianza, pero luego su mirada se posó en Elvira, en su rostro ansioso pero gentil, y algo en ella debió de convencerla. Asintió. «Está en la habitación 12. Es tranquila. No da problemas. Pero, ¿de qué la salvan?». «De gente mala», dijo Elvira, con una voz tan cargada de verdad que la enfermera se estremeció.
Los guió por un pasillo tranquilo hasta una habitación individual. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una mujer anciana, menuda y de pelo blanco muy corto, estaba sentada en una mecedora, mirando por la ventana a la noche oscura. Tenía las manos en el regazo, quietas, y una manta sobre las rodillas. «Carmen», dijo la enfermera suavemente, «tienes visita». La mujer se volvió lentamente. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos, de un azul desvaído, eran claros y alertas. Miró a la enfermera, luego a Rodrigo, y finalmente a Elvira. No mostró sorpresa, solo una curiosidad serena. «¿Sí?», dijo su voz, suave como el susurro de las hojas. Rodrigo entró, seguido de Elvira. Su corazón latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Esta era la mujer, la clave de todo. «Señora Sosa», comenzó, arrodillándose frente a ella para estar a su altura. «Mi nombre es Rodrigo Mendoza, y esta es Elvira Morales». El efecto del nombre fue inmediato y devastador. Los ojos de Carmen Sosa se abrieron de par en par. Su serenidad se quebró como un cristal. Una mano temblorosa se elevó hasta su boca. Miró a Elvira con un horror y una pena tan profundos que Elvira dio un paso atrás, agarrando el andador como apoyo. «Elvira», susurró Carmen. Y fue un sonido cargado de 40 años de culpa. «Dios mío». «Elvira Morales». Elvira la miró fijamente, y de repente, el recuerdo encajó. «Tú», dijo, su voz quebrándose. «Tú eras la enfermera, la que me dijo que no podía ayudarme, la que me echó de la clínica». Carmen cerró los ojos, como si las palabras fueran golpes físicos. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. «Sí, yo fui. Y he vivido con ese remordimiento todos los días de mi vida». Rodrigo posó una mano sobre la suya, fría y huesuda. «Señora Sosa, por favor, necesitamos saber, ¿qué pasó con Ana Morales? ¿Estaba embarazada? ¿Dio a luz?» Carmen abrió los ojos. Los tenía inundados de un dolor antiguo. Miró a Rodrigo, y luego, de repente, su expresión cambió. Se volvió inquisitiva, escudriñadora. Recorrió su rostro, sus ojos grises, la forma de su mandíbula. «Tú», murmuró, «tú tienes sus ojos, los de Ignacio Mendoza». Hizo una pausa, tragando saliva, y la sonrisa de ella, la sonrisa de Ana. Elvira emitió un gemido, apoyándose contra la pared para no caerse. «Sí», dijo Rodrigo, su voz ronca por la emoción, «creo que soy su hijo». Carmen Sosa asintió lentamente, como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. «Sí», susurró, y la palabra fue un suspiro de liberación y de agonía. «Sí, lo eres». La habitación pareció dar vueltas. Elvira se dejó caer en una silla junto a la cama, llorando en silencio. «Cuéntenos», imploró Rodrigo, apretando la mano de Carmen. «Por favor, cuéntenos todo». Carmen respiró hondo, como si se preparara para sacar un peso enorme de su pecho. Su mirada se perdió en el pasado, en aquel lugar de miedo y secretos. «Ana llegó a la clínica Santa Cecilia asustada pero esperanzada», comenzó, su voz gaining strength a medida que hablaba, como si la verdad, por fin verbalizada, la fortaleciera. Estaba embarazada de unos 4 meses. Alberto Mendoza la había llevado allí, prometiéndole que estaría a salvo, que su familia nunca la encontraría, que tendrían al bebé, y luego se irían juntos lejos. Una mueca de amargura. Mentiras. Todas mentiras. Los Mendoza tenían otros planes, continuó. Ignacio Mendoza, el abuelo, dirigía todo desde las sombras. La clínica no era solo un lugar para esconder problemas. Era una fábrica de hijos legítimos para familias ricas que no podían tenerlos, o para solucionar accidentes de herederos. Miró a Rodrigo. El plan era que Ana diera a luz. Luego, le dirían que el bebé había nacido muerto, y el niño sería criado por Alberto y por la mujer con la que ya estaba comprometido, Cristina Aguirre, que era estéril. Una solución limpia. Un heredero sin el escándalo de una madre de clase baja. Elvira gimió, sacudiendo la cabeza. «Monstruos». «Pero las cosas no salieron como ellos planearon», dijo Carmen, y una luz extraña brilló en sus ojos. Nay y Alberto se querían de verdad. Él era débil, sí, dominado por su padre, pero la amaba. Cuando nació el bebé, cuando nació usted, señor Mendoza,
Fue un niño sano, hermoso. Alberto se negó. Dijo que no podían separarlo de Ana, que se irían los tres. Rodrigo contuvo el aliento. Su padre había intentado hacer lo correcto. Ignacio Mendoza se enfureció. Carmen bajó la voz, como si aún temiera ser oída. Fue terrible. Amenazó a Alberto con desheredarlo, con arruinarlo. Y luego hizo lo peor. Sus lágrimas fluyeron libremente. Drogó a Ana. Le inyectó algo que nubló su mente. Dijo que había desarrollado una psicosis posparto, que era una loca, una inestable, que era un peligro para el bebé. Y con eso, se la llevaron. ¿A dónde?, preguntó Rodrigo, con un nudo en la garganta. Aquí no, susurró Carmen. No al principio. La tuvieron escondida en una casa de campo, vigilada. Yo intenté ayudarla, intenté avisar a alguien. Por eso me trasladaron a la cumbre, para silenciarme. Me tacharon de inestable también. Se estremeció. Pero antes de que me llevaran, oí una conversación entre Ignacio y el doctor a cargo. Hablaban de un lugar en el sur, una estancia aislada, cerca de Bariloche. Dijeron que allí no molestaría a nadie nunca más. Elvira lanzó un grito ahogado. ¿Bariloche? ¿Está viva? Carmen la miró, y su expresión era de una pena infinita. No lo sé, Elvira. Lo siento. No lo sé. Solo sé que se la llevaron hacia el sur hace casi 40 años, y que Alberto Mendoza murió poco después. Dicen que de una pena terrible. Y usted, miró a Rodrigo, fue criado por Cristina como suyo, creyendo que su madre biológica había muerto. El silencio se instaló en la habitación, pesado, cargado con el peso de la historia completa. La conspiración, la crueldad, la vida robada de Ana, la vida mentida de Rodrigo. Rodrigo se puso de pie, caminando hacia la ventana. Miró la noche, pero no la veía. Veía la imagen de una mujer joven encerrada en algún lugar, privada de su hijo, de su vida, de su cordura. Su madre. Se volvió hacia las dos mujeres, una que había perdido a su hija, otra que había vivido con la culpa de no hacer lo suficiente, y supo, con una certeza absoluta, lo que tenía que hacer. No terminó, dijo, su voz firme y clara en la habitación silenciosa. No termina aquí. Ambas mujeres lo miraron. Voy a encontrarla, declaró. Y era una promesa, un juramento. Voy a Bariloche. Voy a seguir cada pista, a mover cada piedra, y voy a traerla a casa. Elvira se levantó tambaleándose, y se acercó a él. Tomó su rostro entre sus manos temblorosas. Después de todo este tiempo, después de todo lo que te han hecho. ¿Por qué? Rodrigo posó sus manos sobre las de ella. Sus ojos grises, heredados de un monstruo, brillaban con una luz que era solo suya, la luz de la redención. Porque es mi madre, dijo simplemente. Y porque ahora tengo una familia que encontrar. Afuera, en la noche, lejos de allí, los que habían intentado detenerlos, se estaban reagrupando. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había sido liberada. Y Rodrigo Mendoza, el hombre que lo tenía todo, había encontrado por fin algo por lo que valía la pena luchar. Su pasado. Y su futuro. La estancia, el desconsuelo, no aparecía en la mayoría de los mapas. Estaba perdida en un valle remoto a 50 kilómetros de Bariloche, accesible solo por un camino de ripio que serpenteaba entre montañas imponentes y lagos de un azul profundo. El viaje había sido largo y silencioso. Rodrigo conducía una 4x4 alquilada, su mirada fija en la ruta traicionera. A su lado, Elvira dormitaba, agotada por la emoción y la fatiga del viaje en avión y el coche. En el asiento trasero, una enfermera privada contratada por Rodrigo vigilaba sus signos vitales. No se arriesgaría a perderla ahora. La pista había sido tenue, casi etérea. El nombre, el desconsuelo, había surgido de las profundidades de los archivos financieros de la Fundación Mendoza, una línea de gastos de mantenimiento opaca y constante, que se remontaba a 1985. Sofía, con la tenacidad de una bloodhound, había cruzado datos hasta encontrar una propiedad a nombre de un testaferro vinculado a Ignacio Mendoza. No había fotos, no había descripción, solo unas coordenadas y un nombre que helaba la sangre. Al doblar una curva final, el camino se abrió un claro. Y allí estaba. No era la prisión lúgubre que Rodrigo había imaginado.
sino una casa de madera y piedra de tamaño mediano, bien construida pero con un aire de abandono melancólico. El jardín estaba descuidado, las ventanas cerradas. Una columna de humo gris se elevaba de la chimenea, la única señal de vida. Rodrigo detuvo el coche, el motor rompiendo el silencio absoluto de las montañas. Elvira se despertó sobresaltada. ¿Ya llegamos?, preguntó, su voz áspera por el sueño. Sí, dijo Rodrigo, apagando el motor. Su corazón latía con tanta fuerza que le resonaba en los oídos. Este era el momento, el final del camino, o un nuevo comienzo. Bajaron del coche. El aire era frío y puro, cargado con el olor a pino y tierra húmeda. El silencio era sobrecogedor. Camino a la puerta principal, sus pasos crujiendo en la gravilla parecían explosiones. Antes de que pudieran tocar, la puerta se abrió. Una mujer mayor, de rostro sereno y manos encallecidas, con delantal de cocina, los miró con sorpresa. «Buenas tardes. ¿Están perdidos?», preguntó con un acento suave. Rodrigo tragó saliva. «Buenas tardes. Buscamos a Ana Morales». El rostro de la mujer se transformó. La sorpresa se convirtió en cautela, luego en una pena profunda. Miró a Rodrigo, luego a Elvira, que se aferraba al brazo de su nieto como si fuera un salvavidas. «No recibe visitas», dijo suavemente. «Hace mucho tiempo que no recibe a nadie». «Por favor», imploró Elvira, su voz quebrada por el viento y la emoción. «Soy su madre». La mujer en el umbral se quedó paralizada. Sus ojos se anegaron de lágrimas instantáneamente. «Dios mío», susurró. «Doña Elvira, después de todos estos años». Se llevó una mano al delantal, limpiándose las lágrimas. «Soy Margarita. La he cuidado todos estos años. Los Mendoza me pagaban para mantenerla alejada, para que nadie supiera». «¿Está?» Rodrigo no pudo terminar la pregunta. Margarita asintió, abriendo la puerta completamente. «Está viva, Tom, pero no es la misma. La medicación, el encierro, la pena, le nublaron la mente. A veces está lúcida, otras vive en el pasado». Hizo una pausa. «Vengan, pero prepárense». El interior de la casa era cálido, limpio, pero con una atmósfera de tiempo suspendido. Muebles de madera sólida, estantes con libros viejos, y el olor a leña y a pan recién hecho. Y entonces, en un sillón de orejas junto a la chimenea, vio una mujer. Estaba envuelta en una manta de lana, mirando las llamas. Su pelo, largo y cano, le caía sobre los hombros como una cascada de plata. Su perfil, pálido y delicado, aún conservaba los ecos de la belleza juvenil de las fotografías. Sus manos, descansando sobre el regazo, sostenían un pequeño sonajero de bebé, de madera gastada. Rodrigo se detuvo en seco, su aliento atrapado en el pecho. Elvira emitió un sonido ahogado, un quejido de dolor y anhelo infinito. Margarita se acercó a la mujer en el sillón. «Ana, mi niña, mira, tienes visita». Ana no respondió de inmediato. Siguió mirando el fuego, meciéndose suavemente. Luego, lentamente, giró la cabeza. Sus ojos eran del mismo color avellana que los de Elvira, pero velados por una niebla de desconexión. Recorrieron a Margarita, luego a Rodrigo con una curiosidad distante, y finalmente se posaron en Elvira. El tiempo se detuvo. Elvira dio un paso tambaleante hacia adelante, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Ana», susurró, su voz un hilo de esperanza. «Ana, soy yo, soy mamá». Ana la miró fijamente. Por un momento, no hubo reconocimiento, solo una confusión placiente. Luego, algo se agitó en las profundidades de sus ojos, un destello de lucidez, un remolino en la niebla. Sus labios, pálidos y secos, se movieron, formando una palabra silenciosa. Elvira cayó de rodillas frente al sillón, tomando la mano flácida de su hija entre las suyas. «Sí, mi amor, soy yo. Te he encontrado. Por fin te he encontrado». Ana parpadeó lentamente. Su mirada se despegó de Elvira y se posó en el sonajero que sostenía. Lo alzó un poco, mirándolo con intensidad. Luego, alzó la vista hacia Rodrigo. Lo estudió, sus ojos recorriendo su rostro, su estatura, sus ojos grises. Rodrigo se acercó, arrodillándose también junto a su abuela. No dijo nada,
No podía, solo la miró, permitiendo que ella lo viera, que lo reconociera, si es que algo de ella aún podía hacerlo. Los ojos de Ana se entrecerraron. La niebla parecía dispersarse un poco más. Sus dedos se apretaron alrededor del sonajero. Su boca se abrió, y esta vez, una palabra audible, rasposa por el desuso, salió de sus labios. Alberto. Fue un cuchillo en el corazón de Rodrigo. Ella todavía esperaba a su amor juvenil, a su padre. No, dijo él, su voz suave como la seda. No soy Alberto. Soy Rodrigo. Ana frunció el ceño confundida. Rodrigo, repitió como si el nombre le sonara lejano. No conozco a ningún Rodrigo. Elvira apretó su mano. Ana, mi vida, escucha. Él es tu hijo, tu bebé. El efecto fue lento, como una onda expansiva que se propaga en cámara lenta. Los ojos de Ana se abrieron de par en par. La niebla se disipó de golpe, barrida por un tsunami de emoción cruda. Miró a Rodrigo como si lo viera por primera vez. Realmente lo vio. Vio sus ojos, los de su padre, pero también su propia mandíbula, su propia frente. Vio al niño que le habían arrebatado. Un temblor violento la recorrió. El sonajero se le cayó de las manos y rodó por el suelo de madera. Un sonido gutural, un cruce entre un grito y un sollozo, escapó de su garganta. No, gimió, negando con la cabeza con violencia. No, mi bebé murió. Me dijeron que murió. Mintieron, Ana, dijo Elvira, llorando, acariciando su rostro. Mintieron. Tu hijo vive, aquí está contigo. Ana extendió una mano temblorosa hacia Rodrigo. Sus dedos se cernieron cerca de su rostro, sin atreverse a tocarlo, como si temiera que se desvaneciera como un espejismo. «Vives», susurró, su voz cargada de una esperanza tan terrible que partía el alma. Rodrigo asintió, capturando su mano y presionándola contra su mejilla. Sintió la piel fría y delgada, los huesos frágiles bajo su tacto. «Sí, madre», dijo, y la palabra le salió natural, verdadera, curando una herida que había llevado consigo toda la vida sin saberlo. «Vivo. Y te he encontrado». Un sollozo desgarrador sacudió el cuerpo de Ana. Se inclinó hacia adelante, y Rodrigo la envolvió en sus brazos. Ella se aferró a él, con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en su hombro, sollozando contra su abrigo con el llanto acumulado de 40 años de pérdida y soledad. Era un llanto primal, de duelo y de sanación a la vez. Elvira se abrazó a los dos, formando un círculo de abrazos y lágrimas, de pasado y presente fundiéndose finalmente en un futuro posible. Margarita observaba desde un rincón, llorando en silencio, una mano sobre el corazón. Durante lo que pareció una eternidad, no hubo más sonido que el crepitar del fuego y el llanto liberador de una familia rota que se recomponía, pieza a pieza, en el suelo de una casa remota en las montañas. Finalmente, los sollozos de Ana amainaron, replete por un agotamiento profundo pero sereno. Se recostó contra los cojines, pálida pero con los ojos ahora claros, increíblemente lúcidos. Miraba a Rodrigo como si no pudiera apartar la vista de él. «Cuéntame», susurró, «cuéntame todo». Y allí, en la penumbra acogedora de la cabaña, Rodrigo lo hizo. Le contó su vida, la mentira, su éxito vacío, la noche en que siguió a Elvira, la búsqueda de la verdad. Elvira añadía detalles, su dolor, su lucha. Ana los escuchaba, a veces llorando, a veces acariciando la mano de su hijo como para asegurarse de que era real. La niebla en su mente no se había disipado por completo. Margarita explicó que los años de medicación pesada y trauma habían causado daños permanentes, pero en ese momento estaba completamente presente, conectada, hambrienta de cada palabra, de cada momento perdido. Al caer la noche, Ana, exhausta pero tranquila, se durmió en el sillón, con la mano de Rodrigo entre las suyas, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Rodrigo se reunió con Margarita en la cocina. «¿Qué le dijeron? ¿Sobre mí?», preguntó en voz baja. Margarita suspiró. «Le dijeron que usted había nacido muerto, que era culpa suya, por no ser lo suficientemente fuerte. Luego, que Alberto había muerto de dolor. La rompieron por completo, señor Mendoza. La aislaron, la medicaron para mantenerla dócil y sumisa en su pena». Rodrigo apretó los puños.
una rabia fría y directa ardiendo en su interior. Pero luego miró hacia la sala, donde su madre y su abuela descansaban. Finalmente juntas, la rabia se transformó en una determinación absoluta. Eso se acabó, dijo. Ahora tienen a alguien que las protege. A las 2. Epílogo. 6 meses después. El jardín de la nueva casa en las afueras de Bariloche era un estallido de color. Rodrigo había vendido el ático de Puerto Madero y la mayoría de sus acciones en la empresa, creando un fideicomiso blindado para Elvira y Ana. Él se había trasladado aquí, a un lugar más tranquilo, cerca de ellas. La casa era amplia, luminosa, llena de ventanas que miraban a las montañas. No era una prisión, sino un santuario. Ana tenía días buenos y días malos. En sus días lúcidos, era una mujer de una dulzura serena, ávida por conocer a su hijo, por aprender todo lo que había perdido. Jugaban a las cartas, paseaban por el jardín. Ana podía caminar distancias cortas con ayuda, y ella le contaba historias fragmentadas de su juventud, de su amor por Alberto. En sus días malos, la niebla regresaba, y se retraía, confundida y asustada. Pero siempre, siempre, reconocía a Rodrigo, su hijo, su ancla a la realidad. Elvira, por su parte, había florecido. El cuidado y el amor habían obrado milagros en ella. Ya no usaba silla de ruedas, solo un bastón. Se había convertido en la guardiana feroz de su hija, su compañera constante. El vínculo entre ellas, aunque teñido por la tragedia, era profundo y conmovedor. Rodrigo, desde su nuevo estudio con vista a los Andes, manejaba una fundación benéfica que ayudaba a familias víctimas de desapariciones forzadas y tráfico de menores. Había usado su nombre, su influencia y su dinero para bien, para desentrañar las redes de silencio que habían destrozado su familia. Sentado en el porche, observaba a su madre y a su Abra mientras paseaban por el jardín. Cogidas del brazo, Ana señaló una flor y dijo algo que hizo reír a Elvira. Era una risa clara, liberada. Un sonido que Rodrigo nunca se cansaba de oír. Sofía, que ahora dirigía la fundación con puño de hierro, se acercó a él. «Los papeles están listos», dijo suavemente. «La Fundación Mendoza ha sido disuelta oficialmente. Los activos restantes se han transferido a la nuestra. Y hay una última cosa». Rodrigo la miró. El hombre del traje del sanatorio y el director de la clínica Santa Cecilia han sido arrestados esta mañana. Las pruebas que conseguimos eran incontestables. Conspiración, encarcelamiento ilegal, no saldrán en mucho, mucho tiempo. Rodrigo asintió lentamente. No había alegría en la venganza, solo una sensación de justicia tardía, de cierre. Los monstruos que habían creado este dolor, incluido su propio abuelo, ya estaban muertos. Pero su legado de maldad había sido, por fin, erradicado. «Gracias, Sofía», dijo. Ella sonrió. «Es un buen trabajo, Rodrigo». Él miró de nuevo al jardín. Ana se había detenido y lo estaba mirando. Incluso a esta distancia, podía ver el amor en sus ojos, un amor que había esperado 40 años para expresar. Elvira le sonrió. Hizo un gesto para que se acercara. Rodrigo se levantó y caminó hacia ellas. El sol de la tarde calía su rostro. El aire olía a tierra húmeda y a flores. Al llegar a su lado, Ana tomó su mano. Su tacto era firme hoy, lúcido. «Estaba pensando», dijo, su voz suave pero clara, «que este jardín necesita un cerezo, como el que tenía en el patio de casa. ¿Recuerdas, mamá?» Elvira asintió, sus ojos brillantes. «Sí, mi vida, un cerezo, sería perfecto». Rodrigo sonrió, apretando la mano de su madre. «Pues lo plantaremos», dijo. Y supo, mirando a las dos mujeres que eran su mundo, que los cabos sueltos de su vida no estaban atados con un nudo perfecto. Las cicatrices siempre estarían ahí. Los días malos llegarían. El pasado no se podía borrar, pero estaban unidos. Eran una familia. Habían encontrado su camino a casa, no a un lugar, sino el uno al otro. Y en el silencio de las montañas, bajo el cielo infinito de la Patagonia, eso era más que suficiente. Era todo.